pero bueno, ahora tenemos un poco más de tiempo también para hablar acerca de lo que Dios está haciendo, Amén, tanto amén. aquí en Costa Rica como allá en New York, ¿no? De lo que va a seguir haciendo. La experiencia ha sido muy interesante con esta dinámica de estar pues conversando, predicando también por estas plataformas y felices de estar con ustedes, amados. Un placer, sí, sí, sí. Algo me interesó el profeta de que usted habló la última vez cuando se conectó por un poquito, y es que aún yo puedo testificar a nosotros de que Dios suple en tiempo de necesidad. Es decir, entonces vamos a hablar un poco de finanzas. Usted ha dicho que Dios lo ha suplido de todas maneras, no lo ha dejado solo, ¿verdad? Que sin finanzas, no sé. Amén. Y sentimos igual también. Yo igual hemos visto la provisión más que nunca. Viene de por aquí, viene por allá en este tiempo de escasez. ¿Quiere que hable un poquito usted de eso? Para que esté escuchando, que es importante sembrar ahora para cosechar mañana. Claro. Amén. No, definitivamente, pastor, yo creo que esa verdad hoy se vuelve una realidad, pero no Ajá. solamente para que sembremos hoy y cosechemos mañana, sino que hoy definitivamente estamos valorando aquellas semillas que sembramos en algún momento porque hoy están respondiendo, hoy están reaccionando. Eso no tiene que significar pues una desesperanza de decir, bueno, si no sembré, no cosecho. Claro, Yo claro, creo claro. que Dios es un Dios de misericordia, estamos en un tiempo de gracia Amén. y eso nos da la puerta abierta para poder arrepentirnos, si viene la palabra Así al es, claro, caso, claro. y enderezar el camino en el momento apropiado. Yo en estos días le contaba a la gente un testimonio que hemos tenido propiamente aquí en casa. Cuando esto se dio, con mi esposa inmediatamente empezamos a ver la seriedad de la situación porque esto ha Sí, ido como poniéndose cada vez más serio, ¿no? Al claro, principio sí, sí, sí. yo creo que en New York pasó lo mismo. Al principio creíamos que esto iba a durar 15 días, luego Sí, pensamos que un mes y ya vamos para el segundo mes y pinta para un tercero. claro, claro. Entonces, con mi esposa hablamos y yo le decía, tenemos que buscar cómo generar recursos dentro de lo que tenemos. Fue algo como Exactamente. espontáneo. Y pues la reacción inmediata fue, bueno, busquemos algo que nos pueda servir en la casa, que Claro. pudiéramos sacarle algún provecho, fuera algo usado o algo nuevo que no hubiéramos empleado, que pudiéramos venderlo y empezaron a venir ideas y empezamos a movernos, pero Amén. cuando yo llego a mi oficina del ministerio allá, yo me pongo en lo mismo, buscar cómo puedo Sí, obtener algún recurso. Inmediatamente encuentro varias laptops que yo tenía ya, digamos, en desuso, que estaban ok. guardadas ahí, pero en perfecto estado. E inmediatamente yo digo, bueno, esto lo puedo vender y obtener dinero, pero rápidamente sentí que el Espíritu Santo me dijo, no te comas la semilla. Oh, Y eso fue para mí tan importante porque me hizo entender que aunque quizás hoy la gente no tenga, digamos, esa semilla que sí, hubiera tenido hace 4 meses atrás, tres claro. meses atrás, antes de la pandemia, en su casa posiblemente sí tiene una semilla que quizás no sea dinero, pero sí es la puerta, la llave, mejor dicho, que Exactamente. Dios puede usar para bendecir a alguien. Y te cuento, pastor, profeta, que cuando yo estoy en esa dinámica de las computadoras, inmediatamente yo digo, bueno, ¿a quién le puede servir una computadora que no es Wow, nueva, tremendo. que yo puedo actualizar, puedo limpiar y todo, pero evidentemente no, pues no va a ser, no va a ser de primera necesidad perdón, de primer uso. Entonces, yo lo que pensé fue, bueno, tal vez habrá alguien que lo ocupe y le dije a mi secretaria y mi secretaria me dijo, no, en este momento hay muchas familias que están necesitando Wow, sí. benditas computadoras porque Amén. sus hijos están entrando a estudiar, no sé si allá en Estados Unidos está igual, pero aquí en Costa Rica los niños están estudiando desde la casa, ¿verdad? Sí, Que está causando todo un drama y ocupan sus computadoras y muchas familias no las tienen, ¿verdad? Entonces, sí. fíjate que ha sido como una respuesta de verdad sorprendente de Dios, de cómo todas estas cosas al final son puertas que te van abriendo una bendición mayor, pero también que te permiten bendecir a alguien en estos momentos de tanta Así es. complejidad. Y Sí. bueno, pudimos entregar estas computadoras, algunas pues las seguimos utilizando del ministerio, pero otras las ofrendamos y vemos el respaldo de Dios. Y yo le dije, Señor, esto cuenta como semilla, ¿verdad? Esto cuenta. Yo hago negocios con Dios y yo creo que la gente cuando nos Claro, vea tiene que verlo de esa manera. Al final Dios, si bien también nos habla de muchas cosas buenas como la sanidad, la liberación, la palabra es un libro de finanzas y claro. yo creo que uno tiene que saber hacer negocios con Dios y Dios al final va a terminarte bendiciendo y prosperando. No tengo duda. Wow, amén. Eso así. Yo he visto Amén. que en tiempo de necesidad Dios da ideas creativas. Algo siempre yo oro en mi iglesia para uno, los discípulos de la casa, que yo le doy una idea creativa.
¿Verdad que sí? claro, Con estos tiempos, porque cuando una manera de que hacer uno pueda a pensar, tiene tiempo para pensar libremente en qué hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora que siempre dio de ideas creativas, algo nuevo, algo diferente para esta etapa. Como claro entendemos que sí. que todo va a cambiar un poco ahora, no sé cómo va a funcionar la iglesia, obviamente igual, pero un poco diferente. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que adaptarnos a lo Ujú. nuevo ahora, de la ciencia, de todo esto. Entonces mi oración es para mí, mi iglesia, ustedes, que lo adaptemos creativamente para estar adelante y no quedarnos atrás. ¿Verdad que sí? ¿Qué tú piensas de eso? No, Amado, yo creo que nos metieron en este proceso forzosamente, ¿verdad? No nos preguntaron la opinión. La mujer con violencia. Sí, sí, y yo creo que pues así es Dios, ¿verdad? En su soberanía. Nosotros acá lo que hemos palpado en las personas es que cuando esto se vuelva a reabrir, va a haber un hambre tan grande de la gente de congregarse y le están dando el valor, ¿verdad? Lo que antes tal vez no tenía un valor. También hay que ser honestos, hay mucha gente, yo creo que es la gente que llamaría la tibia, que Sí. esto le quedó de perlas, ¿verdad? Para pensar que no necesita la Wow. iglesia. Y ahí también, Amado, creo que tenemos que tener cuidado. Es hacer un balance, porque no podemos tampoco decir a la gente no se congregue. Yo creo que Exactamente. esa convivencia, esa cercanía, esa parte humana, no la podemos olvidar. Y si la olvidamos, pues terminaremos posiblemente siendo máquinas o robots. Entonces, creo que la iglesia en lo que va a ganar sobre todo es en el introducirse prácticamente de forma masiva todas las congregaciones en un sistema digital. Y Claro, eso nos va claro. a permitir definitivamente llegarle a gente que antes no lo hacía, ¿verdad? Yo me imagino, a ver, el caso de ancianos, por ejemplo, que tal Claro, vez claro. por un tema de enfermedad no pueden ir a nuestras iglesias, o personas que por una situación tal vez de cuidar a algún familiar enfermo o algún familiar con algún problema físico, Amén. tampoco lo pueden hacer. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos va a heredar toda esta pandemia? Nos va a heredar que así como vamos a hacer cultos el domingo a cierta hora para que la gente se congregue, haremos también otra reunión especial para la gente que se va a conectar por internet. Y también, desde luego, creo que va a generar, es lo que estamos viviendo nosotros acá en el ministerio, estamos viendo cómo las personas están demostrando su mejor parte de la fidelidad. O Amén. sea, Hemos visto eso. te lo puedo decir a manera de testimonio. Aquí nosotros en la iglesia local no necesitaríamos abrir un local para poder pagar las cuentas, para poder Ah, pagar los salarios de los gloria a Dios. ministros. La iglesia está respondiendo con sus diezmos, con sus Aleluya. ofrendas, de una manera tan fiel que impresiona, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, como no van a congregarse, algunos van a desentenderse de su pacto, van a Sí, desentenderse de su compromiso. Y no es así. Yo creo que la gente sigue amando a sus pastores, sigue entendiendo el esfuerzo que los ministros hacen. Y yo creo que también esto nos está poniendo a nosotros como predicadores en un verdadero desafío, en un verdadero claro. reto de Amén. demostrarle a la gente cuánto la valoramos y la apreciamos. Porque realmente esto es un esfuerzo grande, o sea, Sí es, estar sí es. generando toda una serie de recursos que la gente solo ve una pantalla, pero hay que investigar, hay que buscar un software, hay que buscar o mejorar ya sea los Claro, amén. micrófonos, Amén. la cámara, y cada ministerio obviamente va al ritmo que puede. Nosotros estamos entrando en esa carrera y ya estamos adaptando la oficina del ministerio como un set de grabación, ¿verdad? Exactamente. Entendiendo Igual. que ese es el destino, o sea, y tal vez al final esto termine, pase en un par de meses más y vamos a quedar con un tremendo legado, creo yo, ¿verdad? Amén. Sí, Influenciando mucho yo las creo redes eso. sociales Sí. y creo que vamos a salir ganando al final de todo esto, siervo. Y por supuesto, esa parte de la creatividad en esto va a servir muchísimo, porque, a ver, le pongo un ejemplo. Antes nosotros conceptualizábamos que el que servía era el que cantaba o el que danzaba en la iglesia, Exacto, pero sí. ahora el que sirve es el hermano que toma la computadora, que te maneja la cámara, ¿verdad? O sea, es otro tipo, es una variable totalmente diferente de servicio, que Exactamente. quizás la gente más tímida, la gente menos, a ver, menos carismática, por dar un Ajá. nombre, ¿verdad? Que no es tan hábil en el púlpito, es la que más estamos necesitando. Yo ahorita Exactamente. yo te digo, o sea, si yo pudiera hoy elegir entre el que canta y el que me mueve una computadora, no lo podría pensar, ¿verdad? Obviamente no es esa la elección que hay que hacer, Ay, pero ay, te pongo un caso, ¿verdad? Antes nosotros, y creo que le ha pasado a toda iglesia, no podíamos tener un bendito culto si no teníamos músicos, ¿verdad? Era un exactamente. sufrimiento, un llanto, que el pianista que no vino, que el baterista llegó tarde, Me lo y dice. ahora han sido totalmente prescindibles. Ahora necesitamos otro tipo de persona.
Entonces, esa es la creatividad que yo creo que Dios nos está forzando, ¿no? A lograr, a conquistar. Y me alegra en el fondo. Claro, claro, eso así. Tiene mucha razón, profeta. Yo creo que no vimos esto porque, bueno, mira, esta es la cosa. Las cámaras, la computadora, los programas cuestan mucho dinero. Nosotros duramos casi 1 año y medio, 2 años orando por una cámara. ¿Por qué? Porque eran los 5 días de nosotros y una cámara costaba $2,000. Claro. Pues el día que juntamos como $800 para comprar una más o menos, ese fue el día que un pastor me llamó, mira, Dios me dijo que te siembre esta cámara. Tremendo. Esa es la que estamos usando desde ahora, pero ahora necesitamos una cámara mejor, porque obviamente porque este es el futuro y Sí. no se debe dejar de congregarse, como esa palabra, como muchos tienen por costumbre, es muy importante, pero también para esos ancianos, esos enfermos que están en hospitales, que están en Facebook el día entero, van a escuchar la palabra, no todos, pero van a escuchar la palabra. Yo puedo disfrutar sus prédicas que están en Costa Rica, que en Nueva York, por Facebook o lo que sea. Por eso cuando por la cámara, yo creo que muchos pastores deben adaptarse a lo que está ocurriendo. No es su ministerio central, pero como usted dice, hay que entrenar más gente de multimedia para que tome control de las cámaras, a lo que está predicando. Recuerdo que el pastor Robert Morris, un pastor americano de Texas, creo que queda aquí, él tiene mucho lo que se llama aquí campusos. Es su iglesia, pero lo que él lo hacía así, y yo sé que a él en esta temporada le fue bien, porque él lo que hacía era, él predica en su iglesia central, cabe quizá de mi gente, pero él tiene campusos diferentes en el barrio, que la gente lo veía a él por un proyector, por en vivo. Claro. Entonces al final cuando él ministraba, él mandaba que los pastores de ahí ministraran a la persona. Yo creo que Ricardo, el de Colombia, hace lo mismo. Tiene campos de predica, y después de ministrar, él manda, ponga mano, y el Espíritu Santo se mueve tremendamente. Entonces es interesante que la unción aún traspase las cámaras, la televisión, y el Espíritu Santo llega allá. Como dice la palabra, y Dios mandó la palabra y lo sanó, ¿verdad que sí? Entonces, Sí, totalmente. Creo que, bueno, la experiencia, te digo que aún ha sido un poco todavía mayor. He escuchado iglesias, sí. creo que hay una en Texas, ahorita no recuerdo, que lo que tienen es a un pastor que el original es de Singapur. Okay. Y lo que tienen es una especie de holograma, o sea, ya no es ni siquiera solo una pantalla, sino que literalmente la gente lo que puede ver es la figura del pastor ahí adelante. Y bueno, todo eso a otra parte que tú dices de la administración, en el caso de esta congregación es un poco distinta, pero al final lo que te quiero decir es que la tecnología está corriendo mucho. Está corriendo. Nosotros de primera mano conocemos el caso del doctor Morris Cerulo, que tiene su centro de entrenamiento ministerial, lo acaba de terminar en San Diego, California, y él precisamente para estos días pensaba hacer la inauguración. Y una de las dinámicas que él tiene, bueno, ya siendo un hombre grande, ¿no? El que conoce al doctor Morris sabe que ya es un hombre de avanzada edad y esperando pues partir a la presencia del Señor cuando Él lo determine, pero entendiendo que puede ser en cualquier momento, decidió hacer este tipo de trabajo también con holograma. Entonces, cuando la gente vaya a este centro de capacitación y él aún ya haya partido, ¿verdad? Haya ido a la presencia de Dios, va a seguir viendo a la persona del doctor Morris ahí. Entonces, o sea, nos está dejando un legado tremendo todo esto y creo que, como usted bien apunta, pastor, estamos siendo envueltos, ¿verdad? Por este fenómeno. Y yo creo que dentro de lo mucho que le podemos sacar provecho es hacerlo como con la paz de que esto es de Dios, porque hay gente que todavía yo la siento estresada, la siento preocupada, la siento que no sabe qué hacer. Y yo con el pasar de los días voy entrando en una calma que no tenía al principio, ¿verdad? Yo te soy honesto, en un inicio yo me resistía a todo esto. Yo no quería aceptar la cuarentena, no quería someterme a lo que estaba diciendo pues, la comunidad internacional, aunque yo creo que siempre hay que ser aprensivo, pero digamos, me resistía. Sin embargo, yo creo que en estos últimos ya días, semanas, he ido entendiendo que todo esto al final va a terminar siendo de provecho para nosotros, para los ministros. Y cuidado si no, amado, le terminamos agarrando el gusto, ¿verdad? A estas conferencias y en lugar de hacer los viajes, que en el caso personal pues son desgastantes, fuertes, ustedes mismos también han viajado a muchas partes y saben lo que significa hacer un viaje, ir a predicar, que uno lo hace con amor y cariño, pero no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo que hacerlo a la distancia. Entonces, yo creo que es todo un fenómeno que va a cambiar la realidad. Algunos dicen la nueva normalidad, que no nos debe asustar como término. Yo creo que nos debe asustar cuando todo esto nos quite la productividad. Si nos esteriliza este fenómeno, perdimos.
Pero si seguimos produciendo, yo creo que esa ha sido la palabra que Dios me ha dado Sí. en todo este tiempo. No dejes de producir. Si el producir significa que ya no lo puedes hacer en un púlpito, pero lo puedes hacer a través de las transmisiones, hazlo, produce. Las personas que nos estén viendo dirán, bueno, yo no soy una predicadora, pero en su caso usted puede seguir produciendo algo. Claro. Y esa es la dinámica que nos va a sacar también de la crisis. Si usted se pasa llorando en su casa, deprimido, si pasa sufriendo porque perdió su trabajo, Exacto. no va a llegar lejos. Pero si usted avanza con un concepto claro de lo que es la productividad, en este caso guiada por Dios, Amén. todo eso va a ser pan comido, se lo garantizo. Amén, claro, yo creo que no debemos quedar con la mano cerrada, esperando, sino como en activación, en intercesión y todo eso. Entonces, pastor, en muchas iglesias cerraron, pastor, porque miren lo que pasa aquí en Nueva York, principalmente. Los templos son muy caros y para un pastor comenzando desde cero, no es imposible, pero es muy difícil que consiga un templo y pague una renta de $5,000, $10,000 él solo. Usualmente cuando comienza a Claro. pastorear son el pastor, la pastora y los hijos que uno tiene. Entonces, aquí hay muchos pastores que se juntan de iglesia en diferentes tiempos, pero como muchos pastores quizás no tuvieron los fondos para mantenerse abiertos, quizás cuando regresen no van a tener iglesia. ¿Qué usted dice de cosas así? Porque la profeta un día, a través de profetizó meses atrás, dijo ella, no sabía que era, pero ella dijo que las mega iglesias se iban a cerrar. Y todo el mundo hizo así, ¿cómo? Es imposible, ¿cómo que las mega iglesias se van a cerrar? No pudimos comprender por el profeta al fin. Entendemos que en estos tiempos sí las mega iglesias se cerraron, ¿verdad? Por lo menos por Claro. un tiempo. Entonces, yo le profeta interesante ahora que, ¿cómo se sienten esos ministros que predicaban en gente, 10,000 gente, 5,000? Ahora predicaban una cámara en 4 paredes, en un solo cuartico. No, no, tiene que ser un desafío realmente en todos los sentidos, ¿verdad? Habrá Sí, gente que esto lo tiene que haber golpeado. Aquí en Costa Rica, las mega iglesias fueron de las primeras en cerrar. claro, Las claro. iglesias, entre más pequeñas son, pues más margen les permiten. Sí, Y ahora que están reaperturando los templos, que va a ser hasta el mes de junio, casi a finales de junio, que claro. van a permitir la reapertura, lo que han dicho es que solamente van a poder 75 personas reunirse. Wow. Estamos hablando de que esto va a ser un proceso lento y si hablamos de congregaciones de miles, Sí, para que lleguen a poder volver a congregarse, van a tomar posiblemente, cuidado si no, hasta fin de año. exactamente. Entonces, siervo, al final de este proceso, yo con esto quiero ser muy respetuoso porque sé que hay muchas personas que aprecio, que amo, que son ministros de iglesias muy grandes y quiero que se entienda con madurez mi comentario. Claro. En este momento, yo creo que cualquier ministro que tenga una iglesia no tan grande, digamos, no llamémosle mega iglesia, sino Ok. una congregación de un tamaño promedio a pequeña, le está dando gracias a Dios, en el sentido Sí, de que no está teniendo que desenvolverse con un problema de ese tamaño, ¿no? claro que Imagínate sí, claro. lo que puede significar para una congregación tener que estar pagando algún tipo de préstamo por el Sí, local, remodelaciones millonarias, y en este momento tal vez está recibiendo fondos, pero no lo suficientes para poder claro. salir adelante del proceso. Yo sé que seguramente los bancos tendrán consideraciones, pero el incierto que hay del regreso, Wow. yo creo que eso va a ser un golpe. Y es ahí donde muchas ovejas, sin duda, se van a dispersar, se van a cambiar Eso te de iba a hablar. localidad. Y muy posiblemente lo que se va a reforzar son esas comunidades más pequeñas de gente que se sintió más abrigada, más cobijada, que se sintió Así más es. acompañada Ujú. durante todo este proceso. No dudo que muchas congregaciones grandes van a mantener su, llamémosle éxito, ¿no? Su suceso, su influencia, Claro. porque Dios está con ellos, pero habrán muchos árboles remecidos, ¿verdad? Yo creo que Dios está sacudiendo las ramas y esas ramas al final van a dejar caer toda clase de frutos. Algunas de esas ramas van a caer con frutos maduros o otros Así es. frutos que no están listos. Y ahí es donde el Señor es el que va a sostener su obra. Es complicado, ¿verdad? Decir esto es muy sencillo con la boca, pero ya a la hora de hablar de la dinámica de la congregación, de un pastor que ha dedicado toda su vida al ministerio, no debe ser sencillo. Pero es que, amados, yo creo que tenemos que ser honestos y sinceros. Si Dios no permitía algo así, yo creo que la reforma en la iglesia, el volvernos a Dios genuinamente, el abandonar muchas cosas superficiales que se Así estaban es. introduciendo en la iglesia, iba a ser imposible, ¿verdad? Claro. Era muy difícil de lograr. Y yo creo que hoy también muchos, aún pastores, te digo, de iglesias pequeñas o iglesias medianas,
Así es, están amén. siendo desafiados hasta en su llamamiento ministerial. A Wow. ese nivel creo que está llegando esta situación de muchos que se estarán preguntando, ¿será que Dios me llamó o no? ¿Será que Dios está conmigo o Sí, no? sí, sí. Y yo no quiero que la gente diga, bueno, si mi iglesia está abierta es que Dios está conmigo. No necesariamente es así, sino en el hecho de esa batalla individual, ¿verdad? Que cada ministro Claro, puede llegar a es, tener, donde pues no tenga ni la claridad de algo tan básico como decir, fui escogido, fui llamado y Dios está conmigo. exactamente. Muchos pastores acá en Costa Rica, por ejemplo, han tenido que salir a buscar un trabajo porque Wow. ya pues 2 meses cerrados con un templo sin recibir ninguna clase de recursos. Exactamente. Muchos que vivían de la ofrenda y diezmo, porque, legalmente, bíblicamente es bien, pero como no hay miembros, y aquí se dijo Exacto. que bajó de que 40% de diezmo bajó. Sí, Aquí en Nueva York. bueno, algo que el Señor me ministró a mí, lo que pasa también, recuerde, esta, yo vine al Señor, yo tengo un Señor en el Señor para la gloria de Dios, y algo que yo me he dado cuenta desde que yo vine al Señor ahora es que como hay tanta tecnología, muchos ministerios ya no captan ni tienen esa relación con sus miembros. Obviamente, tomar números, nombres, apellidos, donde viven. Entonces, una congregación que no tiene ese sistema como de Square, de PayPal, de QuickPay, de banco, hacer eso de la noche a la mañana como que le cuesta aprender, ¿correcto? Sí. Lo que es también, por ejemplo, nosotros somos bien fuertes en mandar texto, llamada, mandar cosas por correo. ¿Sabes? Hemos tenido en estos 4 años y medio casi 2.565 personas que han visitado a Mars físicamente. Entonces, ahí, ¿sabes? Tenemos un listado de nombre, Yes. apellido, dirección, correo electrónico. Entonces, muchas personas o muchos ministerios no estaban. Por ejemplo, yo siempre he dicho, aunque Mars Ministry es pequeño a los ojos del hombre, delante del Señor es grande, Amen. pero no hemos preparado siempre a una visión mega iglesia, cosa de lo que significa organización, Sí. administración. Entonces, detrás del talón se maneja el ministerio como si ya hemos llegado a las 10,000 personas. Obviamente, para que el día que Dios vaya a ensanchar, haga un orden desde el principio. Amen. Entonces, viene coronavirus, una congregación que literalmente no sabe ni quién entra ni quién sale, ni quién sabe quién se convierte. ¿Cómo puede ese pastor tener una cercanía, llamarlo, hermana, no se olvide los diezmos, no se olvide, va a decir, nunca lo he llamado. va a decir, este pastor está loco, usted está endemoniado. Parece que con una padre se le entró por los sesos. Entonces, es algo, no tienen una relación. Y eso es algo que pasó con muchas congregaciones, especialmente congregaciones de las que le llaman, ¿cómo es? The friendly seeking churches, la que son, que te llega a pared de sufrir. ¿Me entiendes? Cristo de pronto. Entonces, eso es algo muy fuerte. Y yo digo, yo no, por ejemplo, yo en una congregación, yo nueva, que yo tengo 3 meses yendo y el pastor no sabe mi nombre, a mí que no me llame pidiéndome, a mí tiene que ser muy de Dios. Alguien escribió aquí, el profeta, muchos evangelistas en Facebook pueden preguntar, sin trabajo. Claro, porque los evangelistas que viven, obviamente, de la obra, no pueden predicar. Aún aquí no sé cuándo se puede salir a predicar, porque en lo que estábamos. Entonces, fue como un pare, aún de la misma iglesia, que estando en la casa. Aún yo sé que el diablo pensó como que, gané, pero sí, no multiplicamos las casas, ¿verdad que sí? Porque somos la iglesia nosotros. Pero mucha gente, muchos pastores entraban a muchos templos que no pueden pagar la renta. Es interesante. Aún nosotros intercedemos por ellos porque no es fácil, somos pastores, ¿verdad que sí? Como usted dice, estamos la gracia y no podemos hacer mal a la gente. Y no podemos decir tampoco que no permanece uno de Dios, pero las cosas pasan. Y también algo que, por ejemplo, como me toca trabajar con política, educación y el gobierno, me he dado cuenta que acá en Estados Unidos, Nueva York especialmente, muchos requisitos que eran para antes ahora cambiaron. Por ejemplo, el que pueda aplicar para desempleo, no hay requisito de cuánto tiempo estuvo en el trabajo, cuánta ganancia tuvo, por ese estilo. Y también personas que antes no calificaban para ese servicio o ese beneficio, ahora sí califican por simplemente tener un trabajo. Entonces, también la ayuda del gobierno ha aumentado mayor a las personas que literalmente lo necesitan. Pero me doy cuenta de otros países, hemos hablado con otros pastores, que tal vez eran asistentes de maestro y no tienen beneficio, no tienen unión, ¿sabes? Entonces, muchas cosas que nos hace pensar, obviamente, uno siempre dice, la mano del Señor, ¿sabes? Lo que es diezmar, ofrendar, lo que hace el reino, usted siempre va a cosechar. Pero esa persona que no tuvieron un ahorro, alguien puso
en mis redes de política, 3 cosas que tengo que prepararme siempre es ahorrar, ¿sabes? Esto era carnalmente, pero dice, Dios mío, mucha gente acá, cuando entró coronavirus, estaban acabados de recibir el cheque del income tax. Eso lo aguardó, pero hay personas literalmente que el trabajo se les cerró, ¿sabes? No pudieron entrar porque solamente gente del gobierno podía trabajar si eran essential workers, trabajadores esenciales. Y son muchas cosas que la gente no piensa, y también algo que lo doy gracias al Señor por mi vida, es ser parte de un liderazgo, de trabajar en la comunidad, que uno sigue moviendo las fichas desde la casa, correcto, ¿sabe? Como yo siempre digo a la gente, y también la guianza del Señor. Dios me habló a mí, abril 2014, de entrar en política, y ¿sabe? Está moviendo como digo, las fichas, pero digo, yo le doy gracias al Señor porque en junio de 2018 yo me entré más en la comunidad, trabajando en la comunidad en un nivel local de política, sin yo entender lo que venía. Y ahora soy una portavoz en la comunidad que aún los padres, por ejemplo, aquí los padres no saben que hay un equipo que trabajó, que luchó, que hizo muchos bills para pasar leyes, para cambiar el sistema educativo, para que todos los padres que tienen hijos en la escuela pública reciban una tabla o una computadora directamente a su casa. Eso no fue de la noche a la mañana, eso se peleó. Pero entonces son cosas que yo digo, wow, Señor, como tu obra, que en totalidad Él está obrando. Y mucha gente no mira muy duro como dijo usted. Usted tuvo que sacar de su computadora para pensar qué hermana tiene una familia que no puede comprar una. El Espíritu Santo se lo reveló. Aquí Dios usó personas, padres líderes, para traerle, ok, hay que hacer esto porque los niños tienen que estudiar. Y eso, ¿sabe? Mucho caos, pero en medio del caos, mucho cambio en el sistema natural. Tengo una pregunta, profeta. ¿Qué utiliza la gente que están viendo en este momento? Mucha gente conectada. Ellos pueden preguntar vía Facebook. ¿Qué utiliza ellos ahora, profeta, para cuando regresan a la iglesia? ¿Qué usted le aconseja? Que se conecte más con Dios, con la visión, que se preocupe en su ministerio, no en el trabajo solamente, no, sino que se concentre en su llamado, lo que sea. ¿Qué consejo usted le da a ellos para cuando regresen, para hacer el reino de Dios crecer más? Pues, siervo, yo creo que no podemos entrar en este proceso nuevo sin tener en cuenta las tecnologías. Yo creo que nosotros deberíamos entender que mucha gente va a quedar acostumbrada a este modelo, y si volvemos, digamos, a la normalidad y creemos que la gente va simplemente a acompañarnos, nos podemos llevar una sorpresa. Yo creo que hay que mantener el formato de trabajo por un tiempo. Yo recomendaría un buen tiempo, y cuidado si no hasta adaptar algo nuevo. Nos van a catapultar, o sea, nos están proyectando como a 50 años luz. Esto yo no lo pensaba vivir en mi vida ministerial. Yo creía que estas dinámicas las iba a vivir mis hijos o mis nietos. Claro, exactamente. Pero aún yo, digamos, que no me considero un hombre de tantos años, yo tengo 36, yo no me veía con este proceso. Entonces, no podemos abandonar esa parte. Otra cosa yo creo importante que la gente tiene que va a ser necesaria, es reinventarnos en lo que tiene que ver con ese sentimiento de comunidad. Sí. Por ejemplo, me imagino que en Estados Unidos es lo mismo. Aquí hay un concepto que se llama distanciamiento social. Sí, lo mismo, sí, claro. Sí. El distanciamiento social es enemigo de la iglesia. Claro. Porque nosotros, por ejemplo, algo tan básico como la oración por las personas, no la vamos a poder hacer de la misma manera. Yes. El simple hecho de saludar a los hermanos, yo creo que pasa en toda congregación. Uno se siente familia, y cuando la gente llega, es abrazo, beso, conversar de cerca. Mira, aquí te cuento, por ejemplo, cuando van a reaperturar las iglesias, que es un tema delicado para nosotros por el sentido espiritual, se permitieron reuniones donde la gente podía predicar, pero no se podía cantar. O sea, que estaban prohibiendo la adoración. ¿Cuál es la razón? El argumento, llamémosle sanitario. Bueno, que según ellos, pues cuando la gente canta, ya sea no solamente el que canta desde el micrófono, sino que el que canta en la comunidad creyente, el feligrés, pues expulsa saliva, y en esa saliva puede darse la contaminación. Entonces, a ver, hasta en cosas tan sencillas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ya lo están enfrentando, pero les anticipo que lo van a enfrentar. Que nos van a querer dejar ir a la reunión, pero no nos van a dejar adorar a Dios. Caray, yo creo que ahí hay un principio complicado, ¿verdad? Vamos a poder escuchar la palabra, que no es menos, vamos a poder compartir en comunidad, que tampoco es desmeritarlo,
pero no vamos a poder adorar a Dios. Entonces, por lo menos como lo teníamos entendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y posiblemente, no sé si ustedes han visto los videos, me imagino que sí, de lo dramática que a veces es el comportamiento de las fuerzas de la seguridad. Claro, Cuando, claro. por ejemplo, tú no estás usando la mascarilla de la manera Sí, debida, exactamente. ¿verdad? O infringes algún tipo de código sanitario. Ellos inmediatamente te van a multar o he visto gente hasta apresada en Claro. supermercados, ¿verdad? Por no llevar su mascarilla de la manera adecuada. Aquí todavía no han puesto la mascarilla como un tema obligatorio. Gracias a Dios, casi podríamos decir que somos el país en toda América con menos contagios y con menos muertes también. Qué bueno. Eso sí, no, definitivamente es una gran bendición. Y sin embargo, digamos, están esas cosas que uno se queda reflexionando. ¿Será suficiente que yo como ministro haga ir a la gente a la iglesia y escuche la palabra y tenga la oportunidad de compartir con sus Sí. hermanos, pero que no adore a Dios? Wow, tremendo. No sé si eso me deja satisfecho, ¿verdad? A mí tampoco. Como ministro, yo puedo decir, bueno, cumplí. El ministro que dice, yo hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Me adapté a la necesidad que me está pidiendo el gobierno, pero realmente estoy permitiendo que la gente pueda hacer su proceso espiritual integral. Claro, claro, claro. Posiblemente nos vamos a encontrar muchas otras cosas que en el camino se van a dar. Entonces, ahí yo recomendaría que se enfoquen muchísimo en empezar a conceptualizar la nueva iglesia. ¿Cómo vamos a encontrarnos esta nueva iglesia? ¿Qué características va a tener? ¿Qué no le va a permitir la sociedad o llamémosle la fuerza de la salud? No le va a permitir a las congregaciones, pero ¿significa entonces que yo ya no puedo orar por los enfermos? Definitivamente sí, pero yo creo que ahí es cuando se dan cierto tipo de estrategias, tipo el apóstol Pablo, ¿verdad? Claro. Nos acordaremos del famoso paño El paño, sí. que él envió, ¿verdad? Que tal vez, no sé si aplicará el paño porque también puede llevar virus, Sí. pero, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Yo creo que al final la iglesia siempre históricamente ha sido tan creativa que aún con la limitación que en aquel momento Pablo tenía del tiempo y el espacio, pues se le ocurrió un acto de fe como esos. Claro, claro. Entonces, ahí es donde está la clave, ¿verdad? Reinventar esa iglesia antes de que nos empiecen a obligar, antes de que nos empiecen a restringir, antes de que nos digan qué debemos y qué no debemos hacer, porque entonces, cuando llegue ese momento, terminaremos haciendo lo que el mundo quiere y no lo que Exactamente. realmente salió del corazón de Dios. Y ese tiempo hay que sacarlo porque viene, o sea, si queremos volver a tener una iglesia, si queremos volver a lo que Dios nos había dado antes, forzosamente tenemos que adaptarnos a esto. Claro, claro. Posiblemente algunos van a decir, este es el sistema del anticristo, este es el sistema de un mundo humanista, ¿verdad? Que no valora Sí. la experiencia de la adoración. Yo honestamente le doy gracias a Dios porque los Estados Unidos en este momento tiene una voz muy importante en el presidente que está considerando estas cosas, ¿verdad? Yo el otro día me quedé Claro que sí. impactado cuando él habló de que se estaba considerando las casas de adoración como necesidades básicas. Así es. Y fíjense que aquí en Costa Rica nosotros tenemos un gobierno totalmente contrario a los conceptos de Dios, un gobierno progresista, que tristemente el día de ayer se dio por aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, es esa línea de pensamiento y precisamente es el mismo gobierno que ahorita nos tiene sudando frío a los que somos ministros, porque te abren los bares, te abren las tabernas, te abren los supermercados, te permiten jugar fútbol, que aquí es Sí, muy popular el fútbol, exacto, así ¿verdad? es. La gente no va a ir a los estadios, pero vuelve, digamos, esa normalidad y no te dejan abrir la iglesia. Si en este No momento, sé. profeta, los parques están abiertos. Tú andas en la calle, ya todo el mundo está en la calle, los parques están abiertos. Ok. Pero en la iglesia no. Bueno, Entonces, imagínate. Es como, o sea, yo creo que es evidente, ¿no? Lo que pasa, claro, hay un odio, hay un resentimiento contra Dios que también nos va a llevar, y creo que esto es un tema que es muy oportuno, sobre todo por la asignación que Dios le ha dado a la profeta Wanda, es el poder saber escoger quién nos gobierna. Yo ya hace mucho tiempo tomé la decisión de que no voy a votar por personas que no sean compatibles con mis principios, que no exactamente. sean compatibles con mis valores. Y estoy hablando puntualmente de mis valores cristianos. Right. A mí me pueden decir que tiene el mejor plan económico, me pueden decir que tiene la mejor alianza política para conseguir lo que quiere, pero si esas personas no tienen una vivencia con Dios, no tienen un temor de Dios, se Exacto. puede convertir en un sistema
que destruye una Muy nación, rápido, así que es. que es exactamente lo que nosotros en Costa Rica estamos viviendo y sé que pasa en muchas partes. Entonces, creo que esto también nos tiene que llevar a esa reflexión. Si usted hoy como ministro, y tal vez aquí me voy a ir un poquito al límite de lo permitido, si usted como ministro, Aquí, mire, puedo eh, ir. aquí, si usted como ministro está viendo la desigualdad que hay, por ejemplo, entre un condado y otro, entre un estado y otro, Sí. para poder valorar a la iglesia en su función, no solamente como un centro de adoración, sino que es un centro también de convivencia comunal, es un centro de sanidad, Exacto. es un centro de restauración, que no necesariamente tiene que darse solo de forma milagrosa. Hay muchas restauraciones que se dan por la misma enseñanza de la palabra, en los matrimonios, en la salud mental. Entonces, si usted está viendo que la persona que le gobierna no considera su centro de adoración, no considera su iglesia como algo importante para la comunidad, pero sí le parece importante otro espacio, como lo estás diciendo, como los parques, aquí los parques no los han abierto aún, pero en el caso nuestro, por ejemplo, ya abrieron las playas, y las playas, bueno, hay de todo tipo de movimiento, ¿verdad? Aún en la misma arena, el movimiento de la gente puede llegar a producir eso, pero en fin, no me voy a meter tanto ahí, sino en el hecho de que uno tiene que analizar, bueno, ¿qué pasa por la cabeza de un gobernante que te deja abrir este tipo de lugares y no te deja abrir las congregaciones? Exactamente. Yo creo que no es solamente un asunto de laicismo, ¿verdad? Aquí se usa mucho esa palabra. El Estado laico, el Estado, llamémosle, sin Dios, Sí. y se ve como el mejor el mejor capítulo en el desarrollo de la humanidad. Pero si bien el Estado no tiene que privilegiar una religión, sí creo que quienes están en el Estado deben tener un temor a Dios. Sin ese temor son balas sueltas, son personajes que no sabemos qué esperar. Entonces, así también deberíamos nosotros reflexionar como ministros, que si bien no vamos a predicar a favor de un político en nuestros púlpitos, sí tenemos una influencia persona a persona en nuestras conversaciones de familia, de liderazgo, donde tenemos la responsabilidad de alertar a la gente cuando una de las personas que puede tomar el poder es un peligro para la iglesia, al punto, bueno, en el que estamos, ¿verdad? Donde ellos prefieren buscar que se abran otras instituciones y no los templos. Entonces, creo que por ahí un mensaje importante para quienes están considerando su voto. No sé cómo van a ser ahora en noviembre. Entiendo que vienen las elecciones allá en los Estados Unidos. Entiendo que son presidenciales. No conozco mucho ese sistema de votación allá, pero deberían reflexionar. En sí me llamaron hoy que si pienso trabajar. Tenemos trabajar porque junio 23 aquí tenemos las primarias, que ahí va a detectar quién va a correr de ambos, los primeros, los más, y aquí se vota noviembre también 3, que son fechas muy clave, noviembre 3 y junio 23. Y que sea el Señor. Cuando el Señor me habló a mí, abril 2014, sobre política, y el cargo que tenía que correr, yo me quedé con la boca abierta porque obviamente siempre he estado bien como instruida en esa área y también ese tiempo comencé también a ser intérprete del alcalde Mayor de Blasio acá. Yo me quedé yo dije, no, esto tiene que ser, Dios me está como haciendo una broma y como que de muy mal gusto. Yo conozco esa área muy bien y tengo acá desde 5 años y gracias al Señor por su misericordia he estudiado bastante desde que comencé acá, desde que llegué a este país hasta que me gradué y cogí siguiendo clase y parte de la unión y sé cómo trabaja muy bien la política en el sentido, ¿sabes?, local y diferentes áreas. Y cuando comienzo a caminar sobre esa palabra, obviamente en mayo de 2019, y comienzo a hablar más sobre lo que viene sobre la tierra, que Dios levanta profetas, apóstoles en el área política y Dios posiciona a su gente, me miraban y los textos crecían, pero no era para bien. Y la gente me decía, había un ministro que decían, me escribían, no, parece que no le funcionó el ministerio, ahora quiere lanzarse como política. No, imagínense, cuando el diablo quiere hablar, hay que agarrarlo. Entonces me decían, no le funcionó, ¿sabe? Como que, porque una mujer con tanto, si no me decían, usted es una mujer de unción, cómo se lanza la política, que hace una mujer de, bueno, es que Dios manda a la gente a lugares injustos, a gente justa, porque entonces hay que cambiar esa atmósfera, porque obviamente no se lo podemos dejar a lo que están. Entonces después llegan casos como los que están ahora,
Trump está en presidencia, tiene ahora un equipo de evangélicos que oran por él día y noche. También Dios me abrió puerta allá con todas las intercesoras de él. Conocí también, ¿sabes? Fui al evento de Trump hace menos de un año en octubre. Me une con DC. Conozco ¿sabe? El grupo entero que está con él de intercesión. Y digo yo, Dios mío, pero cuando llegamos a DC, que vimos el mundo espiritual y lo que se acercaba a la tierra, sin saber que venía coronavirus, y como la política estaba envuelta también, como comparar las cosas del Señor, digo, wow, pero por eso que Dios me está enviando a mí. Hay más personas que yo conozco de Dios, que Dios también está preparando. Y ahora, digo yo, mira, llega coronavirus, estamos en Nueva York, y lo primero que comienzan los ataques contra la congregación. Imagínese Nueva York con gobernadores de Dios, alcaldes de Dios, casilleres de Dios, y lo último que tienen es de Dios. A mí me reprenden por todos lados, porque saben, por ejemplo, las que están en política ahora me llaman a mí para que oren por ella y no tienen conocimiento del Señor, porque aún entre ellos es una guerra muy fuerte, porque hay una guerra ahora de posición, de finanza y de bienes y de recursos. Obviamente con una guerra de finanzas en los aires, natural y espiritual. Entonces, este mover ahora, además bueno, el shift, que es el mover que viene muy fuerte ahora en lo económico, ya está. Y las personas que no quieran entrar, por ejemplo, ministros, de ver que hay gente en su congregación que te está llamando para que entren en ese, ¿sabe? Como dicen, de un normal, van a tener que hacerlo. Sí, amén, amén. Sí. Profeta, tengo una pregunta. Hay mucha gente en este momento y lo que está pasando es que mucha gente se cuestiona. ¿De dónde vino esto? ¿Fue Dios? ¿No fue Dios? Entendemos que Dios no es autor de eso, pero permite las cosas, pero explica a la gente qué Dios le está diciendo a usted en esta temporada y qué lección como cristianos, como hoy, debemos aprender de esto. ¿Qué usted piensa de eso? Pues sí, siervo, yo les compartía un poco de esta visión que Dios me ha dado la última vez que conversamos, si recordarán. Yo les compartía sobre lo que considero que es una transición jubilear. Desde el concepto bíblico podemos buscar muchos paralelos de la situación que estamos viviendo y yo encontraría algunos que podríamos señalar. Por ejemplo, está la noche donde Dios prepara a su pueblo para salir de Egipto. Claro. Les dice, vayan y entren en las casas, ¿verdad? Y ellos tenían que sacrificar un cordero y permanecer juntos ahí hasta la noche siguiente. Así Evidentemente, ese tipo de proceso no se puede comparar porque ya pues ha pasado mucho más tiempo, ¿verdad? Eso solamente fue una noche, bíblicamente hablando. El otro episodio que pudiéramos, trazar como un paralelo sería el momento en el cual viene el diluvio. La palabra del Señor dice que que Noé tuvo que entrar con su familia, ¿verdad? En el arca y permanecer dentro durante bastante tiempo. Ahorita no recuerdo el dato exacto. Pero si nosotros quisiéramos realmente dimensionar en lo que esto va a significar a través del tiempo, porque esto ya pareciera que nos va a llevar hasta final de año. No estoy profetizando, solo es lo que la impresión da, ¿verdad? Claro, claro. Se empiezan a normalizar muchas cosas. Sí. Por ejemplo, el fenómeno que ahora se está presentando es que se están dando como esos rebrotes de este virus. Sí. Y por ejemplo, en Chile, conozco bien el caso porque mi mamá es de allá, es chilena. En Chile, por ejemplo, se reaperturaron las cosas y en cuestión de 2 o 3 días explotaron los casos y volvieron a cerrarlo todo. Entonces, estamos ahora en un proceso donde muchos abren y cierran. En China, la situación es parecida. En China, si bien la ciudad, la provincia que fue cerrada como la capital del brote, Wuhan exactamente, ha vuelto a la normalidad, pero hace nada empezaron a aparecer nuevamente algunos brotes, pero ahora pareciera que el virus ha mutado. Sí. Vuelvo a repetir, esto no es una profecía, simplemente estoy contando lo que dicen las noticias. Y el virus ahora dicen que dura más tiempo en manifestarse y más tiempo en desaparecer del cuerpo. Wow. O sea, es una sospecha que tienen de la mutación que el virus ha tenido nuevamente en esa ciudad. Yo creo que vuelvo a insistir, entre más rápido asimilemos esta situación, creo que más rápido vamos a poder salir adelante, más rápido vamos a tener alternativas. Y como tenemos esa noche de la muerte de los primogénitos, como tenemos también el tema del diluvio, hay otro elemento paralelo que podríamos trazar comparativamente con lo que estamos viviendo y es el año del jubileo. Claro.
Si nosotros vamos a Levítico 25, vamos a encontrar una palabra muy contundente donde Dios dice que deberían trabajar su pueblo 6 años y un año completo descansar. Descansar, exactamente. Esta palabra, mira, te voy a decir con honestidad, esta palabra me cambió completamente la mirada de lo que estamos viviendo. Y es lo que me ha traído esa paz y esa tranquilidad para poder enfrentar la situación. Sí. Porque a pesar de que yo te hablo aquí con calma, ¿verdad? Yo pues tengo una familia que depende de mí. Claro. Y frente a lo que estamos viviendo, el riesgo de que se complique esto es Que dure más tiempo. Exactamente. Que dure más tiempo, que quieran hacer hablan de una vacuna de 1 año y medio, de 2 años. Estamos hablando de cosas locas, ¿verdad? Y no quiero que nadie se desmotive. Pero porque el punto no es ese, sino ir a la palabra, a ese capítulo 25 de Levítico, donde dice que íbamos a descansar 1 año. Si yo pudiera, comparar lo que estamos pasando en la Biblia, tendría que ser ese momento. Nos metieron a todos en la casa. No podemos trabajar de la misma forma. Estamos conviviendo constantemente. Y agrégale otro elemento más, que el año del jubileo tiene una semilla de la cual nace y es lo que se conoce en el hebreo como el Shabbat. Si tú vas al día de la creación, en Génesis, dice la palabra que él trabajó, por decirlo así, creó en 6 días y al 7º día él descansó. A partir de ahí se establece un vínculo entre ese día 7 y el descanso que todos los judíos tenían que tener. Claro. Luego Dios, digamos, como que amplía la regla, por decirlo de alguna manera. Es como que Dios dice, bueno, no es solamente un día a la semana, sino que ahora va a ser 1 año completo que les voy a dar descanso. Y si tú lo conceptualizas como 1 año Shabbat o 1 año sabático, y esa frase la hemos usado nosotros, no sé si ustedes lo han acostumbrado, que la gente dice, me voy a dar 1 año sabático, ¿verdad? Sí. Me voy a dar 1 año de descanso. Bueno, esa frase viene del año del jubileo. Pero ¿qué significa en el fondo hablar de Shabbat o 1 año sabático? Es hablar no solamente de 1 año donde se descansa del trabajo, donde estamos en la casa, se habla de 1 año donde buscamos a Dios. Wow. Pero el buscar a Dios en quietud, y eso es violento, ¿verdad? Sí, yo creo que la única manera que puede ocurrir es algo así, globalmente. Porque Amado, todo lo pasó en China o en América, todo es global. Esto es lo más dramático de lo que estamos viviendo, que realmente aquí todos fuimos metidos en lo mismo. Y es bien interesante esta dinámica porque yo estoy hablando con ustedes ahorita, pero dentro de un momento puedo hablar con alguien en Chile, en Argentina, en España, y todos estamos pasando lo mismo. Prácticamente es el mismo fenómeno, las iglesias en la misma situación, Claro que sí. el dilema, ¿no?, de las familias pastorales igual, de los creyentes. Entonces, fue como que Dios puso un stop, fue como que Dios dijo, hasta aquí, y este es el tiempo del cumplimiento de esta palabra. Que hay un par de elementos que son un poco más complejos y igual se los quiero explicar porque en parte la idea de compartir era esa, y es puntualmente ir al tema de los códigos proféticos, los códigos bíblicos. En este momento nosotros, en el año 2020, el año 2020, si nosotros vamos al calendario hebreo, que yo lo considero también el calendario bíblico y el calendario profético, no estamos en el 2020, estamos en el año 5780. Eso significa que si nosotros echamos para atrás 3 años, vamos a caer en el año 5777. Sí. Si ustedes ahí que nos están observando pueden hacer el ejercicio de anotar la cifra, rápidamente se van a dar cuenta que coinciden 3 sietes en el mismo año calendario. Si fuera un calendario gregoriano, nos importaría, perdón la expresión, nos importaría poco. Pero si hablamos de un calendario bíblico, y peor aún, si hablamos de un calendario profético, yo no puedo ignorar que en un año calendario se estén juntando, se estén uniendo 3 sietes. Y esto no es entrar en una numerología supersticiosa, y quiero ser claro, yo siempre me cuido de eso porque sé que la gente puede empezar a fantasear y empezar a hacer preguntas y críticas que no vienen al caso. Yo no trato de hablar de números por hablar de números, sino que yo hablo de números como códigos. Y esto es diferente desde el punto de vista mío porque la gente diría, bueno, ya ahorita nos va a decir en qué fecha viene Jesús. Y eso no va a pasar, ¿verdad? Porque nadie conoce la hora ni el día. Sino es más bien entender estos códigos como ciclos también. Dios fue claro, por ejemplo, cuando le habló a Israel y le dijo, ustedes van a estar 70 años en cautividad.
Y él usó un número. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, en 3 días, perdón, yo levanto este templo después de destruirlo. Así Y él es. se estaba refiriendo a su resurrección. Así es. Lo mismo cuando Daniel una y otra vez se refiere al tema de las 70 semanas, ¿verdad? Así Y es. muchas veces se usan los códigos en el libro de Apocalipsis. A Amén. ver, simplemente lo que les quiero transmitir es que en la Biblia es muy normal este lenguaje. En nuestro contexto, llamémosle más pentecostal o evangélico, el usar los códigos es casi un tabú, ¿verdad? Todo el mundo se acalambra, se asusta, ¿por dónde va a salir? ¿A dónde va? El Sí. número de la lotería, ¿verdad? Que si es el número de la suerte, voy a jugarme en el casino. Pero en realidad no pasa por ahí, sino pasa con que Dios establece ciclos, vuelvo a repetir, y los ciclos evidentemente están regidos por los años, por los números. Y aquí estamos hablando, nuevamente repito, de códigos que tienen que ver, por ejemplo, con el número 7, con el número 6, ¿verdad? 6 años de trabajo y 1 año de descanso. No es que Dios dice, trabajen lo que quieran y luego descansan un tiempo. No, Dios establece muy, muy específicamente eso. Y puntualmente con el número 5777, en este año, en ese ciclo, en ese periodo, se dan 2 acontecimientos muy importantes que les quiero mencionar, que son históricos. El primero de ellos se da en el 2017, cuando se celebran los 50 años de la reunificación de Jerusalén. Jerusalén, sí. Jerusalén es una ciudad, a ver, por antonomasia profética. Si hay una ciudad importante espiritual hoy en el mundo, es Jerusalén. Ahí convergen las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. A ver, Jerusalén, si usted me pregunta a mí, yo he estudiado sobre escatología, Jerusalén va a ser el epicentro de la batalla final, del Armagedón. O sea, ahí se va a dar esa batalla. Entonces, que digamos 50 años de la reunificación de Jerusalén suena fácil, suena rápido, pero hay que analizar lo siguiente. Durante miles de años Jerusalén no estuvo bajo el gobierno judío. Jerusalén estuvo bajo la mano de los otomanos, bajo la mano de los palestinos, algunos dicen, bajo la mano de los ingleses. Y durante miles de años, literalmente, después de que Nabucodonosor invade Jerusalén, que la palabra lo narra en el libro, por ejemplo, de Ezequiel, de Daniel, de Jeremías, después de ese momento, todos los hebreos son dispersados. Y nunca más, oiga, eso es fuerte, nunca más un gobierno judío dominó Jerusalén. Así es. Entonces, en 1967 se logra tomar control de Jerusalén, curiosamente en una guerra que se le conoce como la Guerra de los 6 días. Los 6 Day War. Exactamente, donde ellos derrotan. Exactamente, en 6 días derrotan a todos sus vecinos. Estoy hablándote de Siria, de Líbano, de Irak, de Jordania, de Egipto. Entonces, caray, es un momento muy importante en la historia. Desde esa fecha hasta hoy, bueno, hasta 2017, se cumplieron 50 años. Wow. Y usted estará diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver el 50 con el jubileo? Si el múltiplo del 7, por ejemplo, es el 49, ¿verdad? 7 veces 7 sería 49. Pero si ustedes van a ese capítulo de Levítico 25, encontrarán que... Levítico 25. Okay. Exactamente, si lo pueden buscar, porque ahorita no tengo cómo mostrárselo yo en la computadora, pero si lo buscan van a encontrar que Dios establece que en el año 49, o sea, cuando se hayan celebrado 7 jubileos, Dios va a establecer lo que yo denomino un gran jubileo. Y ese gran jubileo va a ser durante el año 50. Entonces, Jerusalén cumplió su gran jubileo, su primer gran jubileo después de la restauración o la reunificación. En el 67. En el 67 se gana la guerra, pero en el 2017 se cumplen 50 años, ¿ves? Ahí hay un punto importante y ya voy a explicar qué tiene que ver con el jubileo. El otro dato histórico que les quiero dar, el segundo, es que en el 2018 se cumplieron 70 años de la creación de Israel, del Estado moderno de Israel. Right. Vuelvo a insistir, uno dice esto, lo dice rápido, lo dice fácil, pero no es tan sencillo. Israel no existía. O sea, si le fuéramos a preguntar a nuestros abuelos o bisabuelos, no sé ahorita, que sean mayores, sería un sueño imaginar que Israel iba a existir. Es que Israel estaba disperso en el mundo. Acordémonos que Israel es formado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler quiso exterminar a los judíos y mató 6 millones de judíos. O sea, a ver, si yo pensara en un buen momento para levantar una nación, no es después del Holocausto, se los aseguro. Claro. No tengo gente, no tengo dinero. A los que tengo, los tengo flacos, desnutridos, que salieron de los campos de concentración. Y Dios decide que en el peor momento de Israel
en el peor momento de su pueblo, Israel se ha establecido en 1947, perdón, 48. Y de ahí pasan 70 años, y yo creo que volvemos al mismo tema. Sí. En un lapso de muy pocos meses de diferencia, se celebra el 50 año de Jerusalén reunificada y el 70 de Israel formada. Wow. Ahí ya yo proféticamente digo, caray, algo tiene que estar pasando. Y que además de eso, todo ocurra en el año 5777, tal vez suene como muy repetitivo, lo que quiero es ser enfático, más que cansarlos con la cifra. Estamos entendiendo. Es entender el hecho de que definitivamente los códigos nos hablan de ciclos, ¿verdad? En lo profético, yo creo que entender esos ciclos nos va a permitir atrapar la bendición de Dios. Es poder entender que Dios se está moviendo de determinada manera. Hay gente que dice, Dios está en todo lugar, amén. Dios está en todo tiempo, amén. Dios es todopoderoso, amén. Sin embargo, Dios no siempre opera de la misma forma, y eso lo vamos a ver en la misma Biblia. Sí, Dios tiene temporadas. En algún momento Él anunció juicio, pero luego Él habló de restauración. En algún momento Él habló de muerte, pero luego habló de vida. Entonces, entender ese vínculo de lo profético con los ciclos nos va a traer una apertura de ojos tremenda. Y al punto al que quiero llevarlos con todo esto es que indudablemente, si echamos hacia atrás 2017, 2018, vamos a encontrar una realidad. Si hubiera un año, un momento en la historia para poder decir que era el año del jubileo, habría sido ese, o ese lapso de tiempo. Pero le añadimos algo más, y es que Israel, cuando no tenía una nación, no podía celebrar el jubileo. Claro. Porque no tenían tierra, no tenían, una tierra que hacer descansar, una tierra prometida que hacer descansar. En Levítico 25 nosotros vamos a ver que esa promesa, esa celebración tiene 3 vías. La vía del pueblo, la vía de Dios y la vía de la tierra. Dios se compromete con la tierra y le dice, te haré descansar. Es como que Dios dice, eres mi creación, pero no te voy a dejar en manos de los seres humanos. Claro, claro. Eres lo que yo hice y yo voy a guardar tu sanidad, voy a guardar tu salud. Wow. Y ese concepto pues es bastante novedoso. Nosotros muy pocas veces vemos el asunto divino vinculado con la naturaleza, pero una y otra vez en la palabra vamos a ver cómo, por ejemplo, las estrellas puntualmente anunciaron dónde nacería el Mesías. También tenemos el texto que dice que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando yo pienso que será gemir para la naturaleza, yo me imagino que, un terremoto, un huracán, una tormenta, póngale lo que quiera, pero es la naturaleza reaccionando. Vayamos a otro caso, recordemos cuando Jesús resucita. Desciende un ángel y cuando él toca la tierra se remece. Hay un temblor que dice la palabra que provocó que los muertos resucitaran. Wow. Entonces, ese vínculo de lo divino con la naturaleza propiamente siempre ha estado ahí. Y en este caso muy particular, estamos hablando de una promesa donde Dios dice, no voy a dejar que trabajen sobre ti, no voy a dejar que te desgasten, no voy a dejar que te agoten. Israel vuelve a ser establecida y por lo tanto es como que esa promesa volvió a reverdecer. No sé, es como que estaba dormida y volvió a florecer. No es que Dios estaba muerto, no, Dios no estaba sordo, no es que Dios ya no tenía poder, es como que algo germinó que estaba ahí, que estaba dentro de la tierra. Amén. Pero particularmente hay un tema ahí que es el que quiero ir. Cuando uno revisa Levítico 25 va a encontrar un punto importantísimo y es que Dios promete a su pueblo prosperarlo. Wow. Y es por eso que he estado hablando acerca de la semilla que tenemos que aprender a valorar. Esa semilla que habíamos olvidado, que, pastor, usted sembró hace 20 años, tal vez en aquel momento cuando usted estaba en el colegio, no sé si usted era creyente o no, pero si usted en ese momento estaba en el colegio, en el kindergarten, aleluya, hace 20 años atrás, usted le predicó a un niño de Cristo. Bueno, esa semilla hoy está viniendo a favor suyo. Esa semilla que usted hace 10 años sembró en esa persona que tal vez no conocía de Dios y que usted se arrodilló para poder ayudarle a esa persona en la calle, ese alcohólico, ese drogadicto. Esas semillas que sembramos hoy están volviendo. ¿Bajo qué principio? Bajo el mismo principio de promesa, pero es que Dios dice, yo los voy a bendecir en el 6º año para que la bendición dure, ojo ahí, el año 7,
el año 8 y el año 9. Ok. Si usted, que yo sé que es un hombre tremendo con las matemáticas, empieza a sumar, siervo, proféticamente, Dios lo que establece es ese ciclo de transición. ¿Por qué? Porque en el caso del 2007, el 2007 no, perdón, el año 7 no iban a descansar. Iba a venir el fruto a reaccionar, iba a responder la tierra. Pero en el año 8, ellos no habían sembrado en el año 7. Exactamente. ¿Y qué iban a cosechar? No, o sea, no tenían nada que cosechar. Entonces, la promesa de Dios se mantenía vigente el año 8. De la provisión. Exactamente, y aún el año 9. Pero lo que quiero dramatizar aquí, o sea, lo que quiero dramatizar no, lo que quiero amplificar aquí Claro, claro. es cómo ese proceso de jubileo no terminaba en el año 7. En realidad era un año donde uno descansaba, pero esa complejidad de tener que vivir sin tener el fruto de la tierra que te apoyara, Right. era algo que se mantenía el año 8 y el año 9. Wow. Esto tal vez para la gente de ciudad va a ser un poco más complejo de entender, porque nosotros no estamos tan acostumbrados a, por ejemplo, a vivir en el campo o trabajar la tierra. No somos Bueno, gente yo de no granja, trabajé vamos a en el decir. campo. Bueno, entonces usted sí está acostumbrado a esta terminología, pero por ejemplo, si usted va y siembra una semilla, dependiendo del género de la semilla, esa semilla va a primero brotar, a crecer, pero posiblemente dure mucho tiempo. Y yo, por ejemplo, en estos días, precisamente por este ejercicio, me dediqué a comprar unas semillas ahí en el vivero de cerca de mi casa y las sembré en la tierra. Resulta que hay, por ejemplo, unas semillas que son de unas hojas que se llaman rúcula. Y estas semillas a los 3 días, me prometía el paquetito, me prometía que en 3 días ya había germinado. Pero imagínate que habían otras que eran de una fresa silvestre, para que mi hijo ahí recoja las fresas silvestres. Pero la bendita fresa, oiga esto, dura 3 meses. 3 meses en salir. En salir, O sea, solamente. de salir. Y, a ver, y una fresa, 2 fresas, 3 fresas, no sé cuántas fresas habrán en ese paquete, pero 3 meses voy a tener que esperar para ver brotar la fresa. Posiblemente la advertencia es, no se enoje, ¿verdad? No crea que la semilla está muerta. Ojo ahí con lo que estoy diciendo porque creo que sí es profético. O sea, el paquete a mí me está diciendo algo, pero aplica en lo espiritual. El paquete me está diciendo, usted tiene que esperar hasta el tiempo correcto, hasta el tiempo que esta semilla está determinada a florecer para que pueda recibir el fruto, porque no lo va a hacer antes. Pero volviendo a nuestro tema, imagínate la gente que duró 7 años, un año completo sin trabajarla. Estoy hablando de que no la abonaron. O sea, la van a encontrar totalmente virgen, totalmente llena de monte, ¿verdad? En el país de ustedes original, dominicano, es como el nuestro, tropical. Y aquí, cuando usted deja de cortar el pasto 15 días, usted puede ser que encuentre una jungla afuera de su casa. Así es, sí, así es. Entonces, imagínate cómo estaba la tierra después de un año completo de que no la habían limpiado, no la habían abonado. Era prácticamente, amado, empezar de cero. Era empezar con un terreno completamente nuevo. En el año nuevo día hay que comenzar de nuevo. Totalmente, pero esto ya... Entonces, imagínate la sensación de frustración que podía tener el campesino de encontrarse una tierra que tenía que empezar a labrar, le iba a tomar meses trabajarla, abonarla, prepararla, para luego sembrar. Exactamente. Y luego esperar, por ejemplo, el maíz, que dura meses en salir. A veces hay gente que dura, mira, escúchame esto, hay gente que tiene una sola cosecha al año. Wow. Una sola cosecha al año, dependiendo del producto que tú siembres. Entonces, todo el año 8, tú ibas a esperar posiblemente a que te empezaran a dar los frutos hasta el año 9, porque la primera etapa del año tú ibas a preparar la tierra. Pero bueno, esto ahí es un tema está la más... provisión de Dios como quiera, ahí está la provisión. Ahí está la provisión, pero al punto al que te quiero llevar es que no solamente la provisión, sino el proceso de dependencia divina no era de un año, Wow. era de hasta 3 años. Wow. Porque si Dios prometía que esa provisión iba a durar 3 años, era porque Él sabía que algunas personas no iban a poder recuperarse el descanso en el año 7. Entonces, como te vuelvo a insistir, aquí no es jugar con los números ni dar fechas específicas de cuándo se termina el coronavirus, porque eso no es mi punto, sino es el proceso profético que estamos viviendo. Y vuelvo a reiterar el concepto, transición jubilear, que al final no es un asunto de buscar el término en la Biblia porque no lo vas a encontrar, sino lo que Dios nos está haciendo pasar. Es depender absoluta y plenamente de Él. Y ahí donde yo voy con mis testimonios, de que una y otra vez la gente está, mira,
bendiciendo, bendiciendo. Y yo por ser ministro tal vez dirá, bueno, usted como es predicador, la gente lo conoce y usted está más acostumbrado a que la gente le dé una bendición. Mira, yo estoy asustado de cómo hay gente de nuestra congregación, de otras iglesias, que precisamente tenemos, la semana pasada hicimos un evento para mujeres con el tema de finanzas. Sí. Y cuántas mujeres estaban diciendo, hermano, Dios me dio una idea y ahora me estoy montando una empresa y estoy pensando en que voy a dejar de trabajar, mi marido va a dejar de trabajar. Es como que realmente Dios nos está abriendo un pozo, nos está obligando a abrir el pozo, definitivamente, ya no buscando en nuestra fuerza humana ni en nuestro intelecto. Te voy a decir algo, siervo, profeta, estoy totalmente convencido que mucha gente va a tener que cambiar de trabajo solamente porque Dios quiere que aprendan lo que es depender de Él. Y te hablo de gente profesional, te hablo de gente que está metida en un ámbito de alta esfera empresarial, que se está quedando sin trabajo y va a tener que levantar su propia industria, va a tener que levantar su propio negocio. No es solamente gente de un estrato social limitado o económicamente bajo. Estamos hablando de gente en todas las esferas. Dios está, a ver, ni nos preguntó ni nos pidió opinión, pero nos metió verdaderamente en un año de jubileo. ¿Cuál es la diferencia, siervo? Que hay algunas personas que todavía están sufriendo el año del jubileo. Wow. Yo me quiero imaginar, y quiero que ustedes también lo hagan, cómo era un grupo de gente que nunca falta, cómo se comportaba un grupo de gente especial, particular, que en las iglesias siempre están presentes, yo les llamo los cabezones, que cuando sabían que estaba terminando el año 6 e iba a comenzar el año 7, ese grupo de gente, ¿cómo actuaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se expresaba? Yo estoy seguro que siempre iba a haber un grupo de gente que decía, no creo que vayamos a lograrlo, no nos va a llegar la respuesta de Dios, vamos a perderlo todo, vamos a fracasar, Dios no va a estar ahí. Ese tipo de gente siempre estaba presente y dentro de nuestra comunidad de fe hay gente que está hablando de esas cosas. Claro, claro. Pero también hay otro grupo de gente que está aprovechando esta situación, primero para estar con la familia. Yo te digo que el primer gran logro que Dios me ha permitido es disfrutar estos meses de infancia de mis hijos, porque estoy seguro que si no fuera por esto, yo estaría viajando. Bueno, ese era el plan, ¿no? Estoy disfrutando a mis hijos. Además de eso, me está metiendo en un proceso verdaderamente de reconfiguración del ministerio. Estoy entendiendo y aprendiendo cómo alcanzar el mundo sin moverme de la silla. Además de eso, está viniendo la provisión de Dios. Mira, ayer, y creo que sería caer sobre lo mismo, pero ayer una hermana me llama por teléfono y me dice, profeta, le acabo de depositar una ofrenda. Cuando ella me dice el monto, yo le pregunto, hermana, repítame. O sea, fue tan impactante para mí la ofrenda que ella me dio por causa no solamente de la condición que ella tenía, sino porque en estos momentos nadie está pensando, nadie está creyendo que estas cosas van a suceder y te suceden a ti. Y uno dice, bueno, ¿será tan normal? ¿Será tan común? ¿Será tan fácil que esto ocurra? Claro, uno entiende que no es tan fácil. Pero así también, como yo te puedo testificar, hay otras personas que están testificando. Al final, no te puedo decir que voy a terminar mejor que como empecé este proceso, pero sí te puedo decir que voy a sobrevivir. Y al final del proceso, más allá de sobrevivir, voy a haber conquistado para mi familia, para mi ministerio, para mi iglesia, grandes cosas en Dios. Lo creo. Yo creo que en sí, ese es el énfasis que debemos tener en este proceso. Amen. Porque durante estos días, estaba escuchando a una persona que hablaba acerca del tema de la economía y él decía que durante las crisis el enfoque tiene que ser este que te acabo de mencionar, tiene que ser sobrevivir. Hay gente que tal vez está preocupada porque ya no va a poder comprarse el carro del año, ni va a poder comprarse la casa de sus sueños, y esas expectativas y esos anhelos y esos sueños son los que te van a crear ese estrés, te van a crear esa ansiedad. Aún el mismo trabajo que tengas. Hay gente que dice, yo iba en escalada en el negocio que tenía, yo estaba metido en bienes raíces y me iba súper bien, pero ahora ¿quién está comprando propiedades? Yo creo que nadie está gastando grandes cantidades de dinero. Entonces, al final es muy posible que perdamos, si lo podemos ver de alguna manera, cierto patrimonio, pero vamos a ganar muchísimo en cosas espirituales, que al final era lo que pasaba en el año del jubileo. No tenías mejores cosechas, no podías hacer negocios como antes, no podías trabajar como antes, pero bendito Dios, teníamos tiempo para estar en casa, teníamos tiempo para hablar la palabra. Y yo decía el otro día también algo importante, todo esto nos está ayudando a los que tenemos hijos pequeños, que creo que también es el caso de ustedes y muchas otras parejas que están en esa situación. Vamos a mandarle
al sistema a nuestros hijos, no como corderos al matadero, se los vamos a mandar afilados como águilas y como leones. Y ahora con este tema de la ideología de género que les están enseñando en las escuelas y en los colegios, este proceso de convivencia en familia es para decirle, eso no es así, esa no es la forma en la que se configura una familia, eso no es el plan de Dios, el plan de Dios es este, es este, es este, es este. Podamos reingeniería de lo que está haciendo. Es una reingeniería total, porque nos habían, a ver, seamos honestos, mis hijos no están grandes, pero seamos honestos, no, el sistema nos había robado a nuestros hijos. Sí, el sistema nos estaba educando a nuestros hijos y Dios nos hizo como un reset en esa parte. Nos está diciendo, no, esa responsabilidad sigue siendo tuya. Y yo me he tenido que encontrar a muchos padres y madres que me están diciendo, ya no sé cómo hago con mis hijos todo el día en la casa, ya no sé cómo hago para el teletrabajo, no sé cómo se dice en inglés, ¿cómo le dicen en inglés? El teletrabajo. Remote learning, enseñanza remota. Bien, entonces con esa dinámica las familias se están volviendo algunas locas. Al final es como un caos santo, digo yo, un caos bueno. Porque todo el día en la casa con ellos, conviviendo, aprendiendo de ellos, todo eso está definitivamente fortaleciendo un vínculo. Y eso yo creo que es, si pudiéramos ser proféticos, el cumplimiento de una palabra que está en el libro de Malaquías, en el último verso del Antiguo Testamento, cuando dice que él haría volver al espíritu de Elías para hacer regresar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Amén. Si hay un momento para vincularnos emocionalmente con nuestros hijos, es ahora. Mira, te cuento algo. Todos estos fines de semana, sábado y domingo, he terminado aterrizando en la casa de mis padres. Tengo casi 2 meses aterrizando ahí porque ellos preparan la comida, también tienen una zona recreativa en la parte de atrás de la casa, entonces pueden ir mis hijos. Bueno. O sea, que si no nos habíamos conectado en alguna etapa de nuestra vida, que siempre fuimos muy cercanos, pero esta etapa, mi hermano, nos puso cachete con cachete, literalmente. Ha sido un movimiento de Dios tan fuerte que, por supuesto, el que no está en el mover profético va a decir, estoy harto, estoy cansado, no aguanto, no soporto, pero el que está en Dios, el que comprende el tiempo profético de jubileo, esta transición de jubileo, está entendiendo, número 1, que Dios la va a patrocinar. Amén. Sepa que Dios va a estar con usted, Él va a estar ahí, va a estar presente, sus necesidades nunca van a ser escasas. Dios siempre va a decir, amén, aquí estoy. Pero si además de eso lo podemos disfrutar, yo creo que es un regalo que al final del proceso realmente tendremos que agradecerlo. En lugar de llorarlo, tendremos que agradecerlo. Entonces, a grandes rasgos, amados, estoy convencido de que la transición jubilar es lo que estamos viviendo. He escuchado a muchos ministros, a ver, con un poco de dolor en mi corazón, que han sido un poco fatalistas en su mensaje. Le han metido miedo a la gente, pánico. He visto videos que circulan también donde la gente, yo creo que ya está comprando hasta agua embotellada para ir a meterse abajo de un ¿cómo se llama? De un sótano, ¿verdad? Y poder sobrevivir esta situación. Hay gente también con su mensaje agrediendo al gobierno. Yo he sido siempre muy escéptico del gobierno. No importa si es aquí en Costa Rica o en Estados Unidos, creo que nosotros siempre como creyentes tenemos que ser críticos del poder, porque también los políticos son políticos al final de cuentas y a pesar de que en algún momento puedan tener a Dios o Dios los guíe, pueden también cometer errores. Entonces nuestro deber como creyentes es siempre velar por esa parte, porque haya justicia, porque haya integridad, porque haya un amor genuino al prójimo y bueno, esos valores tienen que estar ahí. Pero si nosotros entendemos que esta dinámica en la cual nos han introducido viene de parte de Dios y no es, a ver, Cristo viene pronto, amén. Estamos a las puertas de su regreso, amén. Pero también tenemos que entender, y yo creo que esto no está de más decirlo, porque hubo una época, una generación que fue castrada por un mensaje legalista en cuanto al regreso de Cristo. Aquí en Costa Rica, mi papá cuenta que cuando él empezaba en el ministerio, algunas iglesias decían, Cristo viene pronto, déjele las deudas al diablo. Cristo viene pronto, no vaya a la universidad ni estudie. Entonces, castraron a una generación. Si usted quería servir a Dios, tenía que dejar absolutamente todo y no podía estudiar leyes, ni arquitectura, ni periodismo. Y hoy lo estamos llorando, porque si hoy esa gente hubiera estudiado, serían los presidentes, diputados, alcaldes de la nación. Pero en lugar de ellos, tristemente, ¿a quiénes tenemos? A los políticos que están avalando la ideología de género, que están aprobando el aborto, que están aprobando el matrimonio homosexual, pero en realidad
Esos que fueron castrados deberían estar ahí hoy. Interesante. Nosotros, bendito Dios, somos una nueva generación con una mentalidad diferente, renovada, profética, de conquista, de avance, y dentro de 10, 15, 20 años seremos los que estaremos dando la pelea en esas esferas, no solamente nosotros, ustedes y yo, sino una generación completa, en ámbitos judiciales, en ámbitos de seguridad, en ámbitos de tomas de decisiones políticas, educativas, ciencia, tecnología, salud. Eso es a lo que Dios nos llamó. Será un proceso quizás un poco lento, pero definitivamente un proceso que es indetenible. Yo estoy creyendo que esto que estamos experimentando, que pareciera el cerco del enemigo, ¿verdad? Por algún momento, es el anuncio de que Dios levantó una generación como la de Moisés. Están naciendo en este momento en nuestras casas, en nuestros hogares, Moiséses. Están naciendo para liberar al pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón como una convicción. Y no, bueno, agradecido por, por poder expresarles esto, que yo creo que es el tiempo profético de Dios para nosotros como iglesia y como generación. Sé que ha dado un mensaje bien largo, pero ¿dónde usted ve la mujer en esto? Yo sé que esto es un especial para las mujeres estacas también. Entonces, Amén. porque algo que el Señor me ha dicho a mi persona, que por mucho tiempo lo que es el ámbito ministerial, si usted ve, si un hombre se levanta como apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, la gente le aplaude. Usted no ve ese celo ministerial, pero del momento que levanta una mujer en cualquier área, sea de empresa, sea ministerial, sea políticamente, hasta ama de casa, porque es lo mínimo, vamos a decir, pero lo máximo es una batalla, es una guerra, porque obviamente la mentalidad de muchos es que la mujer no puede ser pastora, no puede ser evangelista, no puede ser apóstol, pero algo que usted toca siempre es que la mujer, si una casa se está cayendo en pedazos financieramente, suéltele su billetera a la mujer. Entonces quiero que toque esa parte antes de cerrar. Y obviamente tomar este tiempo también para que cada persona mirando envíe su mejor ofrenda, pero quiero que usted toque que sea por 5 minutos esa parte. Yo no estoy rápida, estamos jóvenes para eso, aquí estamos. Claro que sí. Hasta que esto venga. No hay problema, amén. Qué bueno que toca ese tema, profeta, y hay un momentito para hablarlo. Yo, a ver, he dicho esa frase y la confirmo, pero le quiero añadir algo más. No solo cuando la casa se está cayendo a pedazos. Si usted quiere remodelar su casa, si usted quiere hacerle una planta doble, denle su dinero a su esposa, porque le aseguro que ella le va a construir eso y posiblemente le va a comprar una propiedad nueva. Soy testigo. Soy testigo. Amén. Meta mucho dinero en la mano, no sé cómo, pero lo hace. Amado, es que está en ellas, es natural. Yo creo que es un don biológico que nace de la misma esencia de la mujer de poder ser madre, y no tiene que ver con que realmente usted sea madre o no. Hay mujeres que, a ver, nunca han podido tener un hijo, pero eso no anula su don espiritual, ¿verdad? Eso no lo elimina. Creo que está en ellas, en esa parte. Yo soy un fiel convencido, y esto bíblicamente se lo podría confirmar de muchas maneras, de que Jesús confió en las mujeres financieramente. Jesús, decía la palabra, tenía 12 discípulos, y los 12 discípulos echaban fuera demonios y hacían la obra del ministerio. Pero tenía un grupo de mujeres que también lo seguían, que decía exactamente lo mismo, pero ellas tenían la plata. A ver, yo siempre lo digo así: si nosotros teníamos a Jesús confiando en las mujeres, ¿quiénes somos nosotros como varones, como hombres, para no confiar en las mujeres? Yo sé que ahí me estoy poniendo dramático, pero a ese nivel yo lo entiendo y lo veo. Creo fielmente que la mujer tiene un talento, y lo vamos a ver en demasiados versículos, algunos que no sabemos de memoria y podríamos recitar juntos, donde Dios busca mujeres cuando hay necesidad y escasez. Ponemos el caso de Elías. Dios no lo envió a buscar un varón, lo envió a buscar una mujer. Ponemos el caso de Eliseo, que la mujer viuda del hijo del profeta va y lo busca, es una mujer. También tenemos, por ejemplo, el caso de Ana, que en aquel momento ella, pues es la respuesta de Dios para traer un profeta y juez a la nación, como lo fue Samuel. También ocurre con la esposa de Manoa, que da a luz a Sansón. A ver, es una y otra vez, porque al final la multiplicación a veces la vemos solo en términos económicos, pero realmente solo el hecho de que en la esterilidad una mujer dé a luz, ya eso es multiplicación, ya eso es bendición, ya eso es abundancia. Y si entendemos a los hijos en la Biblia, no solo como criaturas así de carne y hueso, sino como cumplimientos de una profecía, o también del cumplimiento de propósitos de Dios, vamos a entender que Dios busca a las mujeres en ese proceso.
Y, a ver, es que hay muchas características que la mujer tendría que aquí podríamos hablar, que prevalecen en la mujer, que la ayudan a destacar, tal vez no por encima del hombre, para que el hombre no se sienta maltratado, pero que complementan mucho mejor financieramente al varón. Una de ellas, a ver, para mencionar algunas que tengo aquí en la mente, una de ellas, por ejemplo, es la capacidad que la mujer tiene de asociación. La mujer tiene una habilidad tremenda para crear comunidad, para crear vínculos. Amén. Y eso le permite volverse más productiva. Pongamos el ejemplo, el pastor se va a identificar conmigo. Si el pastor y fuera con un grupo de amigos a ver el fútbol o el básquetbol, cuando llega la hora de almuerzo, posiblemente todos, igual como pasaría con mis amigos, se pelearían para ver quién lava los platos. Ajá. En el caso de las mujeres, cuando llegue la hora de, no sé, van a ver una película juntas y llega la hora de hacer la comida, se ponen de acuerdo para ver cómo lo hacen entre todas. Ajá. No sé si me doy a entender. O sea, hay una naturaleza diferente en el pensamiento. El hombre está dado más a la competencia, Sí. en ver quién llega primero, quién es más fuerte, quién es más rápido. A la mujer eso le importa un pepino. A la mujer lo que le interesa es que todos lleguen juntos a la meta. Entonces, a ver, yo creo que ya estoy dando una pista tremenda para lo que va a significar el cierre de esta palabra. Y es que si queremos salir de esta crisis, nos tienen que sacar adelante las mujeres. Wow. Porque las mujeres no dejan a nadie atrás, las mujeres no dejan a nadie botado, a las mujeres no les da lo mismo si el más pequeño se queda rezagado, si el más gordito Sí. no está comiendo, a la mujer no le da lo mismo. La mujer piensa en ese concepto del nosotros, no en el yo, que tristemente el varón en eso predomina un poco más. Hay otro elemento también, y esto lo estoy enseñando así, a ver, como muy verbal, pero bíblicamente está comprobado por todo lado, porque la mujer siempre que, por ejemplo, buscó a Dios para que Dios le multiplicara, fue para darle a otros. Así. Vemos el caso que acabo de citar de Eliseo. Ella, ¿por qué le va a pedir ayuda al profeta? Le va a pedir ayuda porque quiere que sus hijos sean librados de la esclavitud. Exacto. Cuando la mujer sirofenicia va y busca a Jesús, ¿qué es lo que está arrebatando ella? Y Jesús le dice, no te puedo dar el pan de los hijos porque pues eres un perrillo, ¿verdad? En esa famosa expresión de Jesús. Ella estaba buscando la bendición para su hija. Para su hija. Amen. Entonces, es permanente en la Biblia ese vínculo. Y otro elemento que también quiero ahí remarcar es que la mujer tiene un don bien particular para poder terminar todo lo que el hombre no concluye. Wow. Es como que la mujer se espera, la famosa frase que yo siempre en broma y en serio la digo, después de que tal vez el hombre dio vueltas por todo lado, trató de hacer un negocio y trató de resolver y de moverse por aquí y por allá, y en algún momento la mujer le dijo, no te va a funcionar, no te va a funcionar, o te va a ir mal con esa persona, o ese negocio no te va a servir. Soy testigo con la profeta de eso, mi vida. Llega el momento donde la mujer no pelea, la mujer simplemente espera el instante para poder decirle, te lo dije. Ay, ay, Y a partir de ahí, empieza un proceso donde la mujer, vamos a decir, si hay sanidad en la pareja, ¿verdad? Porque si no hay sanidad, el varón va a seguir de cabezón y majadero y va a seguir insistiendo. Pero si hay sanidad en la pareja, ahí es el momento donde la mujer dice, bueno, ya tú lo intentaste, ya tú lo esforzaste. Déjame a mí. Pastor, parece que usted está ahí recibiendo el mensaje. Entonces, Amén. La naturaleza de la mujer, al no ser combativa, al no tener ese espíritu guerrero que tienen los hombres, y no digo con esto algo malo, al final también lo masculino se necesita, porque la mujer, si es buena para terminar, el hombre es bueno para comenzar. El hombre es bueno para ser pionero, para abrir brecha, para hacer ese desgaste inicial. Pero cuando el hombre es cabezón, cuando el hombre no entiende esa posición que Dios le dio, quiere terminarlo, quiere llegar hasta el final solo y no se da cuenta que la mujer está ahí para completar ese proceso. Exactamente, para ser ayuda idónea. Exactamente. Alguna vez alguien decía, si lo pudiéramos dramatizar en un ámbito prehistórico o primitivo, el hombre se encarga de construir la casa, Exacto. pero la mujer es la que convierte esa edificación en un hogar. Sí. Ella no se va a quedar con las paredes frías, no se va a quedar con las ventanas solamente. Ella va a convertir ese edificio en un hogar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que el hombre hace o que la mujer hace? Ninguna de las dos cosas. Es tan valioso lo uno como lo otro. El gran problema, desde luego, es que tanto ella como él no entiendan eso. Y esto nosotros lo vemos en la palabra y cito rápidamente en mi memoria, me van a perdonar que no tengo el texto exacto, pero cuando dice la escritura que Moisés pidió
ofrendas para levantar el tabernáculo, dice la palabra que los varones, se hace una distinción muy clara. Yo los motivo a que vayan y busquen ese verso, por favor, y dice que él hizo diferencia y dijo que los varones trajeran ofrendas o que los varones trajeron ofrendas y los varones traían toda clase de telas y cosas para la obra del tabernáculo. Pero cuando se habla de esas telas, lo que quiere decir es que ese trabajo ya venía terminado. Voy a explicar esto porque tal vez no se entienda tan fácil, porque hoy nosotros cuando compramos una tela creemos que la tela ya estaba hecha desde el principio, pero esa tela tuvo que ser producida por las manos de alguien que la tejió, que la enlazó. Entonces, estos hombres se encargaron de traer productos ya terminados. Por ejemplo, cita una tela que es el púrpura. El púrpura no es una tela, el púrpura es una tela teñida. O sea, que ya no solamente era un tejido, sino que estaba procesado. ¿Perdón? Éxodo 36. Éxodo 36. Entonces, primero vienen los hombres, traen cosas, pero dice que eso no alcanzó. Y luego vinieron las mujeres y las mujeres empezaron a tejer y a preparar lo que los hombres no habían podido traer para terminar la obra. Este versículo es muy poderoso porque tiene un paralelo y el paralelo está en Proverbios 31 cuando se habla de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, yo siempre lo digo, aquí me estoy pasando los 15 minutos que me dijo la profeta, pero bueno. No, yo sé que no es una broma. Ahí en Proverbios 31 se nos retrata a la mujer virtuosa, o sea, la mujer diseñada por Dios, no es la mujer que muchos conceptualizan, limitada o sometida, sin que diga que se tengan que revelar, pero no es una mujer marginada, no es una mujer sufrida. La mujer, óigame bien, porque esto lo va a tener que ir a corroborar a todo el capítulo de Proverbios. La mujer que Dios creó, la mujer exitosa bíblicamente, es la mujer buena para los negocios. Si Dios conceptualiza a una mujer virtuosa, es una mujer con plata, es una mujer con recursos, es una mujer que viaja, es una mujer que compra, que vende, que hace negocios. Dios, en ese capítulo 31, habla mucho constantemente de tejer, habla de hacer hilos, habla de trabajar telas. Y esa representación que hay en Proverbios tiene ese paralelo de Éxodo que la profeta acaba de dar verso, exacto, donde nosotros lo que vemos es por primera vez en la historia bíblica la expresión de ese oficio dentro del pueblo de Dios. O sea, no es irrelevante, es un momento muy importante. Nunca antes en la historia hebrea había sido necesario que se levantaran tejedoras. Y luego en Proverbios Dios retrata a una mujer que teje, que hace hilos. Dios no dice las cosas por casualidad. Dios está hablando no solo de una mujer de negocios, está hablando de una mujer que además en el vínculo familiar, en el vínculo del matrimonio, es capaz de terminar todo lo que el hombre no puede concluir. Y eso va a suceder muchas veces. Yo siempre le digo a las mujeres, amadas, prepárense porque la gracia de Dios va a venir sobre ustedes tan grande que los contratos, los negocios, los acuerdos que sus maridos no han podido hacer, ustedes lo van a hacer. Y mucho de ese don que la mujer tiene para terminar, para concluir, tiene que ver también con la gracia de Dios, que es otra de las características que la mujer tiene. Yo en estos días me he estado preparando ahí con tutoriales que hay gratuitos y me he puesto a ver a hombres que dan clases y a mujeres que dan clases. Vean, no hay forma de comparar. Yo prefiero que una mujer me explique. Yo prefiero que una mujer me diga cómo tengo que hacer las cosas. No porque me guste que la mujer me lo diga. Puede ser que a veces eso no sea tan fácil. Sino por el hecho de que hay una gracia en las mujeres natural para expresar, para hablar, para indicarte, para guiarte, que no es la misma que el varón. Los hombres muchas veces somos como más, no sé qué palabra usar, pero tal vez más militares o más rígidos o más duros, ¿verdad? Y eso también es bueno en la casa. La mujer entiende que eso no es suficiente. Quizás ese es el inicio, ser disciplinado, comprometido. Pero si usted, por ejemplo, no tiene una madre que sepa abrazar, que sepa besar, que sepa traer ese afecto, posiblemente usted va a crecer con grandes problemas afectivos. Entonces, la formación, hasta en esa educación de casa, es necesario el complemento, pero la mujer siempre haciendo, como ese cierre, como esa conclusión. En la cultura hebrea, y con esto creo que lo voy a dejar bien claro, en la cultura hebrea se da un fenómeno bien particular. Cuando uno va a Israel,
quien tenga la oportunidad va a saber, uno va y ve que siempre están para arriba y para abajo los benditos judíos ortodoxos, con su ropa negra, sus grandes sombreros, Sí, y uno sí. se pregunta, ¿estos tipos qué? No trabajan, ¿verdad? Porque uno no se imagina a esta gente trabajando con esa ropa y además todo el día en la calle uno dice, bueno, ¿en qué trabajarán? Resulta que uno pregunta y las familias judías ortodoxas se sienten orgullosas de que el hombre no trabaje. Ya lo que le estoy diciendo. Esto es para cuidarse, ¿verdad? Sobre todo para los hombres que tienen problemas con el trabajo. Pero digamos, en los judíos ortodoxos los hombres no trabajan. Entonces, claro, la pregunta obvia es, si el hombre no trabaja, ¿quién trae la plata a la casa? ¿Quién come? El hombre se dedica, vean, se dedica exclusivamente. Y aquí le voy a dar otro principio porque esa pregunta me la hicieron en el seminario. El hombre no trabaja y se dedica exactamente al sacerdocio, a leer, a orar, a buscar a Dios. Y la mujer se siente orgullosa de tener un hombre así. Vea que hay algo interesante, ¿verdad? O sea, hay algo interesante. No digo que el hombre no tiene que trabajar porque tampoco es la enseñanza. Pero la conclusión a la que voy es que cuando se investiga sobre este tema y uno le pregunta, bueno, ¿cómo sobrevive? Muy fácil. La mujer es la que maneja el dinero. La mujer es la empresaria, la mujer es la que tiene el negocio, la mujer es la que genera los recursos. Y esto es muy importante decirlo porque le va a traer mucha sanidad a la gente. Le voy a explicar por qué. Hoy hay una nueva configuración familiar. Y les voy a arrojar un dato que yo sé que mucha gente lo sabe y otra gente que no lo sabe se va a sorprender. Y es que hoy, casi en promedio, el 40% de las familias son jefeadas por mujeres. Cuando digo jefeadas, no digo solamente mujeres solas. Digo jefeadas cuando la mujer es el principal ingreso económico de la familia. Alguna mujer me decía, varón, ¿y cómo hago para que mi marido no tenga celos de mí? Si a mí me va bien en el negocio, me va bien en el trabajo, porque ese es otro problema, ¿verdad? ¿Cómo logramos que el hombre no se sienta separado de su lugar, que no se sienta separado de su espacio cuando no es el principal proveedor? Aún todavía estamos viendo, y tal vez es algo que podríamos discutir si es bueno o no, pero hay muchas familias que hoy están decidiendo que la mujer mejor sea la que trabaje y el hombre la que quede en casa. Ay, Dios. Con esto no estoy diciendo que ese es el modelo, por favor tengan cuidado, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que estamos viendo una configuración nueva de familias, donde la gente está optando por lo práctico, por lo que les funciona y no necesariamente por lo tradicional. Y eso va a pasar también dentro de la iglesia, es inevitable. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué le vamos a decir a esas familias? ¿Cómo les vamos a explicar? Porque nuestra sociedad materialista ha vinculado la autoridad con el poder del dinero. Y yo estoy totalmente seguro, porque conozco a las mujeres, que ellas no ven las cosas de esa manera. ¿Cómo una mujer ganando más dinero puede respetar a un hombre que no gane tanto como ella? Una razón vital. Y es que ese hombre sea la cabeza espiritual de la casa. Que ese hombre sea un sacerdote. Que ese hombre se levante de madrugada cuando ella está durmiendo. Que ese hombre esté ayunando cuando ella come. Ese tipo de autoridad para la mujer es más importante que la autoridad económica. Ahí yo veo que la profeta está gozando. Sí, dame testificar. Como pastores que somos, yo testifico de exactamente lo que dice de mi esposa. Porque lo que yo le mandé interesa es que yo tenga oración en la palabra y me levante a orar todos los días. Ella no dice trabajo, no, sino presencia, porque ahí está lo tuyo. ¿Verdad que sí? Ya visto mucho tiempo que la profeta que tiene el ingreso al final hace más que yo, ¿verdad que sí? Yo tengo un trabajo como de taxista, ella tiene un trabajo como de maestra. Ella trae más que yo, pero a mí nunca me sentí mal por eso. Yo soy un poco hombre. Porque ella me empuja a la presencia. Ella a mí me ayuda, ¿verdad que sí? Claro. Pero ahora realmente tengo un negocio que está yendo bien, gracias a Dios, y también toda la presencia, ¿entiendes? Pero claro. Usted está describiendo exactamente a mi esposa, una mujer virtuosa, una mujer que siempre está haciendo algo, que quiere bendecir a otros, que siempre está trabajando en algo. Yo me río porque le dicen cómo se va a sentir con ser el esposo de un alcalde. Dice, no, que sea su esposo. Soy el esposo del alcalde, yo. El esposo de la millonaria. No es solo el nombre mío, de ella, el esposo de Wanda. Pero yo me río. Amado, yo creo que si llueve, todos nos mojamos. Amén. Yo creo que definitivamente, como vuelvo a decir, o sea, todas las familias están configurando diferente. Yo aquí donde les hablo, bueno, Dios nos ha dado la bendición de poder haber tomado la decisión. Mi esposa tiene dos títulos universitarios. Ella es administradora y también es chef. Pero en algún momento nosotros tomamos la decisión de que para criar a nuestros hijos, ella era mejor que permaneciera en casa.
Por lo tanto, digamos, yo soy la fuente de provisión, pero ojo aquí, cuando yo empecé a tener ciertos recursos, cierta ganancia, yo me sentí en la responsabilidad, no solamente de darle a mi esposa una cuota, por decirlo así, una mesada, una mensualidad, no solo como si fuera un salario, Dios me llevó a más. Y esto lo estoy diciendo como una contraparte, porque algunos van a decir, usted quiere que la mujer sea la que gobierne. Bueno, y no necesariamente ese es el concepto que te quiero transmitir. Es que usted deja a la mujer libre para que pueda maximizar su potencial. Yo creo que un hombre sabio es un hombre que tiene la sensatez de dejar que su esposa sea, simplemente que sea, que ella sea productiva, sea creativa, que dé lo mejor de ella, que se meta en todo lo que se quiera meter. O sea, ¿cómo decirle? Yo creo que un hombre que entiende su papel no es un impedimento para la mujer. Tiene que ser su catapulta, tiene que ser su impulso, tiene que ser su inspiración. Pero al punto al que iba con esto es que cuando yo empiezo, digamos, a generar un poquito más de recursos y ahorros, yo siento la inquietud de Dios a ver, no sé si preparándonos para la crisis o no, pero de comprar una propiedad para poder tener un sustento adicional para la familia. Claro, claro. Como ustedes saben, y lo he contado en algunas ocasiones, yo soy un ministro itinerante, no tengo una iglesia que me respalde, que me apoye. Entonces yo decía, bueno, voy a comprar una propiedad, la vamos a alquilar y ese ingreso frente a una crisis o cualquier problema de salud nos va a ayudar. Bueno, y ahora les digo que ha caído como del cielo, ¿verdad? Pero cuando yo estoy pensando que voy a entrar en esa compra, yo escucho a Dios que me dice, quiero que esa propiedad esté a nombre de tu esposa. Wow. Y yo digo, bueno, a ver, eso no me parece nada del otro mundo. Me parece que no era lo que pensaba, pero creo que lo podemos hacer así. Y luego cuando yo estoy pensando en que, bueno, no solo va a ser a nombre de mi esposa, sino que el ingreso de ese alquiler va a ser para que mi esposa lo administre, o sea, va a ir directo a ella. Yo estaba pensando que ese alquiler me iba a servir a mí para pagar el agua, la luz, para pagar cositas de la casa, y Dios me dijo, no, ese dinero se lo vas a dar íntegro a ella para que ella haga lo que quiera. Wow. Yo sé que algunas personas van a decir, bueno, yo no puedo comprar una casa y darle a mi esposa tanto como un alquiler. Bendito Dios que tenemos esa bendición. No es una casa grande, es un apartamento que nos da unos dólares adicionales. Tampoco quiero que sobredimensionemos la situación, pero lo que quiero sobre todo es transmitirles el principio. Por ejemplo, yo esta casa donde nosotros vivimos la construí y obviamente por haberla construido antes de casarme está mi nombre. Claro. Ya esta casa, bendito Dios, en esta crisis la terminamos de pagar, lo cual es una bendición muy grande. Sin embargo, cuando yo estaba por terminar la casa, Dios me dijo, quiero que pongas esta casa a nombre de tu esposa. Es como un principio que, bueno, también tengo que reconocerlo. Lo aprendí de mi papá, porque él todas las cosas costosas de la familia las tenía a nombre de mi mamá. Y cuando digo costosas, bueno, me refiero, qué sé yo, a una casa, me refiero a automóviles, me refiero a bueno, todo tipo de cosas. Porque él siempre me dijo, si algo falta en la casa, en este caso, si yo falto en la casa, quiero que mi esposa tenga todos los recursos al alcance. Y si fuera al contrario, que mi esposa es la que falta, pues yo como hombre podré ver cómo resuelvo. Eso él me lo enseñó muy pequeño, ¿verdad? Y eso yo lo he aplicado en mi familia, pero después me di cuenta que es bíblico. Él nunca me dijo el versículo tal. La mujer, vuelvo a retomar Proverbios 31, tiene una autoridad particular y quiero que lo tomen como un principio para esta enseñanza. Tiene una unción particular con la tierra. Ahí mismo en Proverbios menciona donde la mujer compra la herencia de su descendencia. Wow. O sea, que si entendemos ese principio, a ver, yo como hombre puedo ser el instrumento de traer la plata. Yo puedo ser el que trabajé y traje el sustento, o como digo, puede ser también la esposa. Pero hay un principio espiritual que tiene que ver directamente con que uno como varón, como cabeza, pueda honrar a su esposa en esa condición que ella tiene, que no es la misma que yo, ¿verdad? Que yo creo que no es malo ni bueno, simplemente es diferente, pero en esa condición que ella tiene, no siendo cabeza, de yo honrarla y darle todo. Wow. Y cuando digo todo es que a veces es difícil, ¿verdad? Yo digo esto y me acuerdo, por ejemplo, la historia de mi abuelo, que fue una historia un poco triste, donde después de muchos años de haber trabajado, mi abuela, que ella es chilena, o era chilena porque falleció hace poco, ella, después de muchos años de haber sabido que mi abuelo traía cierta cantidad de dinero a la casa, se dio cuenta que mi abuelo no ganaba lo que le entregaba a ella, sí, sino que mi abuelo ganaba mucho más dinero. O sea,
¿cómo explicarles? Mi abuelo restringió a su familia a vivir con una porción de su salario pequeña, cuando en realidad él ganaba muchísimo Oh más. my gosh. ¿Verdad? Entonces, lo que les quiero decir simplemente con esto es que es un principio que obviamente creó heridas, que provocó también la separación de ellos, Sí, porque sí. la gran pregunta era, bueno, si ese dinero no lo trajiste, ¿en dónde lo gastaste? O sea, ¿en Exacto. dónde está? Y posiblemente las conjeturas femeninas, ustedes ya van a saber por dónde las llevaron. No creo que tengo que ahondar en eso. Entonces, ahí hay un principio vital, y esto también se los describo con una historia que escuché para irles dando una conclusión del tema. Es que alguna vez escuché a un hombre que es muy popular en internet que contaba sobre su familia, que es mitad colombiana y mitad japonesa. Este hombre contaba que alguna vez él fue a Japón y cuando era niño, su papá es japonés y su mamá colombiana, y Sí, dice yo que cuando ellos llegan allá, ¿ustedes escucharon esa historia? sí, de él he Él, escuchado. bueno, de él. Sí. Entonces, si pueden, busquen esta historia, sobre todo las mujeres. Él cuenta que en la cultura japonesa, cuando el varón llega a la casa después de trabajar, la mujer sale, se arrodilla literalmente a los pies de su esposo y le besa los pies. Bueno, Gloria a imagínense, Dios. imagínense qué imagen, ¿verdad? Tan violenta. Resulta que él cuenta que siendo un niño, veía a su mamá enardecida, ¿verdad? Cuando veía esa imagen, porque ella le reclamaba al marido, que era japonés, le decía, seguro tú estás esperando que yo te bese los pies y no sé qué, ¿verdad? Entonces, cada vez, oiga esto, cada vez que la abuela, ¿verdad? El papá, la mamá de su papá, veía venir al abuelo, salía, pero literalmente, o sea, la mujer ni siquiera se esperaba que el hombre llegara a la casa. Ella lo escuchaba, salía corriendo, se arrodillaba y le besaba los pies. Y eso era todos los benditos días. Wow. Entonces dice que era un suplicio para la madre, porque al principio era una cosa totalmente, inexplicable, ¿verdad? El pleito que se armaba. Ya luego la mujer se metía en la casa, no quería ver cuando la abuelita salía corriendo. Imagínense la japonesita, ¿verdad? Que esos que corren así como pingüinitos, corriendo a besar al marido. Imagínense ya también una señora grande, agachándose, pegando el suelo, dándole besos en los pies al marido. Y bueno, resulta que así estuvieron un gran rato y dice que pleito tras pleito. Hasta que llegó un día, resulta que el papá, en este caso el abuelo, les dijo, mañana nos vamos de paseo. Y resulta que él iba a ir a buscar el cheque, ¿no? De su trabajo, creo que era la pensión o no sé. Él iba a salir a buscar el cheque. Y entonces, cuando venía de vuelta, resulta que la abuelita salió corriendo, pero ahora la mamá, que antes se escondía, ¿verdad? Para no tener que ver la escena, estaba parada en la puerta porque iban a salir de paseo cuando el abuelo volviera, y se tiró la escena completa. Y resulta que cuando sale la abuelita, le besa los pies al papá, al abuelo. Así mismo, como el hombre trae el cheque en la mano, se lo puso en las manos a la señora, ¿verdad? Wow. Entonces, a la abuela. Entonces, la expresión de la mamá dijo fue, bueno, así pues sí, ¿verdad? Así cualquiera se anima. Sí. Entonces, lo que les quiero dramatizar con eso es que en la cultura japonesa, que es diferente a la judía, se confía mucho en la administración de la mujer. Y yo Claro, creo claro. que en este tiempo, pastor, tenemos que confiar más en las mujeres, tenemos que hablar más a favor de las mujeres en nuestro entorno. Y esto lo estamos viendo en todos los ámbitos, porque aún en los ámbitos políticos, los países que mejor están haciendo las cosas son precisamente países que tienen al frente a una mujer, como por ejemplo Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda. Así que bueno, creo que el Señor se va a glorificar intensamente sobre las mujeres y arrebatar esa bendición. Amén. Yo lo creo, profeta. Yo soy un hombre que no tengo problema con eso, porque el dominicano es muy machista en sí, que yo soy el hombre y a veces quiere que la mujer no trabaje, que esté en la casa para que cocine y limpie y para que sea el macho que traiga el dinero. Pero esa vez que yo no supo de eso, soy libre. Wanda es una tremenda administradora. Entre nosotros, yo soy misionero, yo explico todo, veo el trabajo hecho por ella que hace los pasos. ¿Entiendes? Claro, claro. Yo administradora. Desde antes, yo mando los $20 en la mano. Yo no sé cómo es que lo multiplica, profeta. Yo no sé dónde ella saca 40. Pero ven acá, pero yo, ¿entiendes? Yo confío en mi esposa, hablo de mi bendición que me ha dado. Yo confío mucho en ella, en la finanza. De tremenda administradora, mejor que yo en ese sentido. Yo aprendo de ella y todas esas cosas. Y gloria por eso. Y sí, creo que usted dice también, es muy cierto. Es muy cierto. No hay problema conmigo que la mujer te encargo de nada. Porque entonces tiene que ver con orgullo el hombre y la mujer, ¿entiende? Entonces es otro problema al lado ahora que hay que hablar de eso.
Pero tremenda enseñanza, profeta, tremenda. Amén. Espero que las mujeres aquí están aprendiendo mucho, ¿verdad? Que si un Amén. hombre, no éramos un hombre que está hablando, ¿verdad que sí? Sí. Y los Aprovecho hombres, también, pastor, perdón, aprovecho a a darle un pequeño anuncio por si a alguna claro, persona le interesa. Creo que la profeta Wanda ya se inscribió. La sí, próxima semana nosotros arrancamos un seminario que se llama precisamente Leonas, Cazadoras de Bendición, sí. que es en base al libro donde yo trato estos temas. Sí, Y la también de mi próxima semana, iglesia compró ese libro cuando usted vino. Creo que mayoría de las mujeres tienen ese libro de ustedes, Leonas. maravilloso, porque entonces podrían participar del seminario con el libro, ¿verdad? Sí, Le llamamos al seminario Aprenda con el autor. wow. Entonces, la idea es un poco que la gente aproveche que el libro está a mano, que puedan llevar una enseñanza que va a durar un mes, van a ser 4 sesiones, una por Sí. semana, pues donde la gente puede disfrutar y también hay varios horarios, pueden adaptarse dependiendo de su situación de trabajo, Claro, sí, de sí. iglesia, entonces nos pueden ubicar. Si me permite, digo el WhatsApp para que la gente nos escriba si le interesa. Sí, claro, lo puede hacer. Claro, lo puede hacer. Le comparto que el WhatsApp es más 506 6027 9060. Ahí se lo repito rápido porque a veces se corta la señal. Más 506 6027 9060. Así que las que estén interesadas nos pueden escribir y contactarnos para ser parte. Contaba Profeta Wanda que el seminario de Aprenda con el Autor, donde usted también va a participar. Así que motivar a las mujeres que quieran involucrarse. Hay varios horarios. Tenemos horario de mañana, de tarde-noche y de media mañana. Entonces, no hay excusa para disfrutar. Amén, tremendo. Profeta, en conclusión, tengo 2 preguntas y un comentario. Sí. Un poquito atrás de lo que hablamos, ¿verdad? No, para allá, en conclusión, ya estamos. ¿Qué hora es? En conclusión, Ya, ya. Ahorita ya me van a entrar los niños, pero no hay problema. Le contesto. 2 minutos. Mucha gente que son los creyentes que está viendo no sabe qué es los años de jubileo. A mi entender, a mi estudio, su año de jubileo es un año 50, como ahora, con Pentecostés ahora, año 50, ahora, que dice la palabra que Dios deshace de las deudas y suelta a los esclavos, ¿verdad que sí? Así es. Exactamente. Entonces, proféticamente, lo que estamos entendiendo, no sé si, corrígeme si estoy mal, en esta temporada me gustó lo que usted dijo mucho del descanso, ¿verdad que sí? Y después, el año 7 no se siembra, pero cosechamos el tema el año 8. Exacto, y ¿Usted 9. cree que estamos en una temporada de descanso que Dios está proveyendo, pero que falta una temporada más, ciclo, lo que sea, de provisión por de no sembrar en la tierra, en esa temporada literalmente? Claro. Pero yo me refiero que siento eso porque Dios ha proveído a nosotros tremendamente, más que nunca. Y yo estaba en paz, profeta, más que nunca. Yo no he temido este coronavirus, ni por mi familia, ni por nada. Es como que no está pasando para mí, aunque entiendo, físicamente está pasando, pero claro, yo estaba en paz. Yo no estaba disturbado, créeme, porque uno piensa, bueno, no trabajo, entonces ¿cómo pago la renta? ¿Cómo lo otro? Me siento en paz. Digo, Wanda, yo estoy en paz más que nunca porque la provisión de Dios está y la paz de Él está. Entonces, ¿usted cree que estamos en una temporada de refrigerio, una temporada de descanso, pero que viene más también? Pero ¿qué pasaría después del caso que trabaja fuertemente la tierra otra vez? ¿Verdad que sí? El tercer año. Sin duda, siervo. Esto va a ser, el cierre de esto va a ser repentino. Esto lo han dicho muchos analistas. Aún hay un premio Nobel francés, ahorita no recuerdo el nombre, que dice que el coronavirus es un virus creado artificialmente y en cualquier momento desaparece por su naturaleza artificial. Exacto. Hay gente que dice que no, pero a mi entender, por la dinámica que hemos tenido, es muy probable que no sea algo tan espontáneo. Exacto. Y en cualquier momento esto acaba. Y yo creo que ese momento va a ser el de repente de Dios. Pero cuando ese de repente de Dios venga, amado, tenemos que ir con el arado listo para trabajar la tierra más que nunca, porque ahí no vamos a tener el argumento de que estoy cansado, de que no puedo, de que no alcanzo. O sea, yo creo que también hemos valorado hasta eso, hasta el trabajo que hacíamos, ¿verdad? Cómo nos habíamos invertido en Dios y ahora no poder hacerlo. Caray, yo creo que tendría que hacer el doble esfuerzo cuando esto se levante y no tengo duda que esa es la orden que Dios nos va a dar. Así que con la mano en el arado y con la hoz también para la cosecha tenemos que estar listos cuando esto acabe porque será un de repente. Claro, entonces el último comentario es que muchas compañías grandes han cerrado y yo creo que se va a levantar mucho microempresas, ¿verdad que sí? Entonces el tiempo de la gente de Dios, todo dijo proféticamente, que se levante, que Dios va a bendecir lo que está en tus manos, ¿verdad que sí? Entonces, profeta, para introducción, yo quiero que usted ore para ideas creativas a esas mujeres que usted habló del Proverbio 31, que cosen, que hacen cosas con sus manos. ¿Verdad que esa es una oración, si no sé más? Pero vamos a orar por eso y también ore para
¿Qué más, profeta? Sí, Sí, vamos de pronto, antes que usted obre, espérese, vamos a poner esto en la pantalla, para que la gente tenga una oportunidad ahora de mandar una semilla, de sembrar, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. Amén. Ahí está en la pantalla, mi gente, pueden mandar a PayPal, me, Mars Ministry, el Cash App o Mars Ministry 12. Allí, como ellos saben, ya la que están viendo, ¿verdad? Que se mande su mejor ofrenda en yo este lo puse momento. también en la pantalla. Claro, claro. Así es, así es. Perfecto. Entonces, el Oremos profeta habla entonces. por la creatividad. Amén, amén. Y va a orar, obviamente, para esas mujeres que se levanten, porque hay mujeres que creen que no pueden. Lo tienen ese don, pero está durmiendo ese don. Como usted Claro dice, que sí. es productiva. ¿Verdad que sí? Quizás yo se siente, no, porque el esposo no hace todo, yo no hago nada. Pero hay un don en ella de ser productiva y tener una buena empresa, ser buena administradora. Claro que sí. En esa dirección también. ¿Verdad que sí? Yo lo puedo también en ese momento. Amén. Amén. Vamos a enseñarle reverencia, a inclinar nuestras cabezas para poder recibir esta oración. Bendito Dios, nosotros creemos en lo que tú has establecido en tu escritura, en tus promesas, en tus verdades, las abrazamos, pero también las aplicamos. Yo te pido, Padre, que como pueblo podamos recibir la herencia de conocer del mover profético, de la evidencia, Señor, que significa el poder creerte y testificar de tu grandeza. Queremos ver tu mano, queremos ver milagros, sanidades, prodigios. Queremos ver el sustento diario en nuestra mesa, no de manera natural, sino de manera milagrosa. Yo estoy parado en esa verdad y no me iré de ella, porque le enseñaré a mis hijos que una temporada completa, sin poder movernos, sin poder hacer lo que antes hacíamos, tú fuiste fiel. Señor, tú fuiste constante, tú estuviste presente en nuestras noches, en nuestros días. Este mensaje no dejaré que mis generaciones lo olviden y lo recordarán tiempo tras tiempo y haremos memoria de ti, Señor, porque cuando salgamos de esto, levantaremos fiesta, levantaremos celebración, pero iremos al lugar del trabajo y de la batalla. Asimismo, Señor, te pedimos por esas mujeres valientes, aguerridas, arrebatadoras, que se van a convertir en cazadoras de riqueza y en multiplicadoras de la unción. Manifiéstate en su entorno, a su alrededor, Padre, conectándolas con gente clave, volviéndolas productivas, volviéndolas mujeres que todo lo que toquen lo hagan abundar y prosperar. Te doy gracias, Señor, por toda la gente que hoy está creyendo y está sembrando en el Ministerio Mars y que asimismo haya una exposición mundial de este ministerio con ese llamado apostólico que tú les has dado a tus siervos, Señor, y que puedan ser conocidos mucho más allá de los lugares donde sus nombres han sido mencionados una vez. Que vengan a ser, Dios mío, gente de renombre, de influencia en su ciudad y en las naciones. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Profeta, gloria a Jesús. Gracias por darnos su tiempo, ¿verdad que sí? Por eso fue afuera para darnos por nosotros, pero ya van a venir en el nombre de Jesús, así que tranquilo. Amén. Lo amamos mucho, saben, una honra estar con usted. Claro que sí. Gracias por todo, ¿no? Y lo mejor, yo estoy orando mucho por usted. De verdad siento que siga exponiendo sus libros. Es una llave muy fuerte para su vida financieramente hablando. Y sí estoy orando mucho, mucho, porque de verdad hay que decirlo, dar honra a lo que Dios honra y siempre he honrado lo que Dios honra y usted es una persona clave para eso. Claro, claro. Que sabe que la gente lo sepa Dios, que de verdad que Dios lo multiplique en todo lo que toque a usted, su esposa y su familia. Amén. Muchísimas gracias, amados, y a toda la gente que nos ha estado viendo. Espero volvernos a encontrar allá en New York o saludarlos acá también en Costa Rica. Que estén muy bien. Hasta luego. Un placer. Chao, chao. Bye.